Buenas tardes a todos. Estoy aquí combinado con el Capi. ¿Qué pasa, Capi? High five. ¡Hey! High Vamos five. allá. Ahí vamos, chavales. Eso tiene que haber sonado. Se os quiere. No, estuvo bien. ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Estamos aquí en combinación, que está el Capi visitándome en Londres. Estamos comprobando la degradación como un gran país se Sí, derrumba. básicamente dije, guau, ya de estar tal, pues me voy a casa de Wayne y hago el programa con él. Poco ortodoxo, sí, pero me apetecía y lo hice. Bueno, Fácil. ¿por qué no? ¿No es la primera vez que hacemos dos personas en un micrófono? Puede que sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Puede ¿Tú qué ser. dices, Ciprés? Ciprés no habla. Se ha ido al baño. Sí, no, se ha muteado porque le llama la atención antes. Que how cute. Nuestro pequeño Ciprés. Ciprés, vuelve. Vuelve, Ciprés. Bueno, antes de nada, que la gente que hay gente escuchando, estamos aquí de cachondeo. Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al programa de los domingos. Hoy tenemos alineación OG, el equipo original, los cuatro fantásticos. No tenemos invitados hoy, pero no pasa nada porque el contenido sigue siendo espectacular. Hoy vamos a hablar de un robo, un robito. Está Raúl, vamos. Cuando oyes a Raúl con este tono de voz así, preocúpate. Y hoy viene con ese tono de voz. El nuevo Kolovinsky. Sí. Indignado es poco, ¿eh? Indignado es poco. Esto entra en el Hall of Fame de los robos. ¿Te vas a poner un chaleco amarillo y salir a la calle a gritar, Raúl? No, eso. Yo soy de los que lo ve y dice, bueno, pues nos han robado y ya está. Y al día siguiente te levantas y ya está, y sigues con tu vida. Y a seguir con tu vida, eso es. Así va el país. Sí. Un poquito chaleco amarillo, Raúl. Y bueno, hablaremos para constatar la degradación de la chapuza de Windfall Taxes que nos está montando, bueno, el arreglo que quieren hacer para los Windfall Taxes en Inglaterra. Pero antes de todo eso, ¿qué pasa con la recesión? ¿Hay recesión o no hay recesión? Esto de la recesión que está como siempre anunciada, no tengo muy claro que funcionen así las recesiones, o desde luego... Ha llegado el mercado alcista, güey. ¿Qué dices de recesión? Claro, ya no hay ni... Ya no hay recesión. Ya no hay recesión, es mercado alcista directamente. Bueno, sí. Recordad que este contenido lo hacemos todos los domingos y el programa, no solo hacemos el programa de los domingos, sino que además entre semana hacemos más. Podéis suscribiros y si os gusta lo que hacemos, lo mejor que podéis hacer es compartir este vídeo con amigos y familiares y golpear el botón de like como si no hubiera un mañana. Dicho esto, Ciprés. ¡Ay! Pon tu pantalla, ¿vale? ¡Vamos! Tocotó. Momentum Financial. Venga, Wayne, ya puedes leer. Saludemos al nuevo mercado alcista secular. Más vale acciones en mano que tener casano. Es curioso porque sé de buena fe que has hecho esto al revés. Más vale casano que acciones en mano. Sí, pero era otro momento. Era otro momento. Otro momentum también. Era otro momentum. Sí, vale, a ver, hay que... Ahora vamos a matizarlo esto. Pero hoy, Raúl. Dime. Ojo, atento. Esta es una nueva sección. La nueva sección. Tú, Ciprés, ¿tú has comprobado si tienes algún problema de daltonismo? Sí. ¿Tienes algún... ¿Por qué? ¿Qué decís eso? ¿Tienes algo que contarnos acerca del color morado, Ciprés? No, pero yo lo pongo por... A ver, yo hago todo por vosotros. Tú me pediste buenas noticias y he creado una sección de buenas noticias. Bien. Y pongo el cohete morado por el Wayne, que le gusta el morado. Me gusta, morado y magenta son mis colores favoritos. ¿Ves? Pues por eso, ahí está, es bonito. Me gusta esta nueva portada que me he creado. Bueno, total, vamos a repasar, porque ahora seriamente, ¿eh? Hay motivos para creer. Hay motivos para creer, pero tampoco creamos mucho, ¿sabes lo que te quiero decir? Puedes creer, pero un poquito, ¿no? Sí, creer, pero, ¿sabes? Con siempre ese punto de desconfianza. Venga. Pero esto es, entonces, ¿es mercado alcista de verdad o solo nos estás diciendo que es mercado alcista? Es de verdad. Es de verdad, a ver, a nivel técnico y a nivel de situación de mercado, propiamente de la bolsa, tal y como está ahora, si no tuviésemos una macroeconomía que nos da canguelo, pues diríamos, pues sí, vamos al mercado alcista. ¿Qué pasa? Pues que una cosa es la bolsa, otra cosa es la economía y habrá que ver si la bolsa sigue tan chula dentro de unos meses. Pero de momento, a nivel técnico, a nivel de situación de mercado y demás, sí, la verdad es que sí. El mercado es alcista y además lleva tiempo siendo, Tony, que no. ¿El mercado es alcista o hay 15 acciones que son alcistas? Es que esto empezaba a cambiar esta semana, Capi.
Empezar la rotación, ¿no? Luego lo vemos. Arrotasao. La rotación, la gran rotación. Bueno, aquí tenemos potencialidad positiva. Por un lado hay un montón de cortos sobre el Standard & Poor's y sobre Nasdaq, no Nasdaq no tanto, sobre todo contra el Standard & Poor's, que eso pues a corto plazo o bien nos ayudará a mitigar las bajadas, porque en cuanto bajen esta gente estará bastante escaldados y cerrarán los cortos, o bien, si el mercado sigue empujando hacia arriba, pues esto nos puede dar un pequeño rally, ¿no? El típico cierre de cortos, que ya ha habido un poco de eso esta semana, pues es una potencialidad al alza, digamos, a corto plazo. Y ya más para el medio y largo plazo, como hay tanto dinero en los fondos monetarios, en cuanto los tipos de interés se moderen, lo que sea, o cuando la bolsa empiece a, digamos, a dar más seguridad a los inversores, pues hay mucho dinero que puede salir de ahí para entrar a la bolsa. Entonces, estos serían, digamos, dos vectores que pueden ser positivos de cara a los próximos meses que entre dinero en bolsa, ¿vale? Esto, importante. Después, los CEOs. Los CEOs venían de estar muy arriba al final del 22, luego entraron en depresión y ahora parece que se están moderando, están encontrándose a sí mismos dentro de un ambiente ligeramente positivo, un poco por debajo de la media. Le preguntan a los CEOs de las empresas. Sí. Es y cómo ven la economía, básicamente. Exacto, sí, cómo ven la economía, cómo se ven a sí mismos y demás. Y venían de estar muy bullish y ahora pues no lo están tanto. Están un poco por debajo de la media, pero no mucho. Entonces digamos que estarían apostando por un soft landing, ¿no? Muy fan de la gráfica en 2009 que se fue al negativo, ¿eh? Entonces, porque esto es que ahí se suicidó alguno, creo. Claro, yo creo que entraron ahí o temas médicos o algo, ¿eh? Típico de saltar por la ventana, o sea, cuando ya el CEO salta por la ventana entras en terreno negativo, digamos. Bueno, entonces, otra cosa positiva, sabéis que Michael Burry compró un montón de bancos regionales, no sabemos si aún los tiene, la cuestión es que sabemos que los compró, y resulta que hay muchos insiders, en concreto 778, que en este último trimestre, han comprado muchas acciones han comprado acciones de sus propios bancos, ¿vale? Esto pero un poco... Esta gráfica dice insiders, pero es específicamente de bancos. Sí. ¿Eso es de bancos? Bank insiders. Bank. Bank insiders, ¿eh? O sea, están ahí dando el callo. Han puesto la pasta sobre la mesa. ¿Qué es lo que hicieron? Ahí lo tienes. La pasta sobre la mesa. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Entonces, bueno, a ver, si lo hacen, coño, será por algo, ¿vale? O sea, no lo verán tan negros si están... Okay. A ver, te ponen 778. No sabes si pusieron $1 o $1 millón, no lo sabemos. Pero bueno, al menos han sido muchos, lo cual es una buena señal para el sector bancario. Y si el sector bancario va más o menos bien, pues nos quitamos un marrón de encima, ¿sabes? Está bien. Después, ha habido un gran aumento del sentimiento alcista entre los inversores, ¿vale? Esto, podemos decir, por el sentimiento contrario, ahora se va a dar la vuelta. Bueno, no sé si se va a dar la vuelta esta semana o no, pero esta gente de Carson ha hecho un estudio y en general cuando se produce un gran aumento, o sea, más de un 15% de mejora en el sentimiento inversor, es decir, que aparecen de la media, ¿no? Que se hace, ¿tú que eres alcista o bajista? Pues yo soy alcista. Pues han subido un 15% los alcistas, digamos. A cabo de un mes, 3, 6 y 12 meses, da resultados positivos de media. Tampoco se extraña porque, como veis en el gráfico, básicamente la bolsa sube. O sea, lo que hace es subir y de vez en cuando se da una hostia, ¿no? Pero bueno, que no sería una mala señal el hecho de que haya aumentado mucho el sentimiento alcista entre los inversores. Al contrario. Venga. Entonces, esta es digamos, intermedia, pero como es buena para nosotros, yo la pongo en positivo, ¿vale? Harnett dice, el petróleo, los rates, los bancos, el comercio minorista están valorados a precio de hard landing, mientras que la tecnología, el lujo y los constructores están valorados a precio de no landing. No landing es positivo, o sea, no landing no quiere decir que te caigas por el no landing, básicamente lo que es el no landing es que no vamos a entrar en ningún tipo de recesión. En este caso habla de Estados Unidos. Exactamente. Y alegría. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que hay un desajuste claro entre determinados sectores y otros.
Eso es, pero como los nuestros serían los que están infravalorados, porque tenemos ahí el petróleo, las small, aquí no lo pone, pero las small caps en general están infravaloradas, pues para nosotros es positivo. Igual para la gente que esté invertida en Nvidia, Tesla y demás, pues no lo sería, porque o bien suben las small caps y el petróleo y demás, o bien bajan las tecnológicas, o bien pasan ambas cosas, veremos. La cuestión es que para, digamos, el universo de Momentum eso sería bastante positivo. Vale, y hasta aquí la sección de cosas positivas, ¿vale? Ahora ya entramos... Hasta aquí. Gracias. Nos vemos la semana que viene, chicos. Gracias por venir. Gracias por venir, Raúl. Ahora empezamos con lo sabroso de verdad. Ahora empezamos con lo de verdad. Bueno, nada, porque es que sea lo de verdad, pero hay muchas cosas preocupantes. Bueno, a ver, Barrons. ¿Sabéis que hay el indicador Bernardos? Pues también está el indicador Barrons. Esta gente, cuando sacan una portada, siempre la clavan, pero a la inversa. A menos esto viene funcionando desde el 2022, ¿vale? Quitemos esto puesto. La cuestión es que han sacado esta portada de no tengas miedo del bull market, las acciones aún tienen margen para correr, ¿vale? Cuando sacan una cosa de estas, normalmente se da la vuelta. Entonces, vamos a ver, porque aquí está un poco más desglosado el tema. El Core Risk Model es un oscilador, es una mezcla de indicadores que indican pues, cuando la bolsa está sobrecomprada, cuando empiezan las señales de cambio de tendencia. Veis que, a ver, no es perfecto, pero más o menos sí que se aproxima bastante bien cuando una situación, cuando la bolsa está, digamos, sobrecomprada y está a punto de darse la vuelta. Y ya lleva un tiempo marcando que cuidado. Oye, voy a ponerme, que me he puesto aquí. ¿Cuál es el margen temporal, por decirlo así? Ese piquito que estamos por encima de la línea, ¿cuánto tiempo llevamos por encima de la línea en rojo? Yo creo que son unas 3 o 4 semanas. Sí, 3 o 4 semanas, yo creo. Algo así. Unas semanas. Aquí, cuando estábamos por aquí, no estaba tan... Sí, creo que son unas semanas. Pero bueno, por ahí. Si no son 3 semanas, es un mes. No mucho más. Entonces, esto también es típico. Es decir, independientemente de que estemos en un mercado alcista secular, la bolsa está muy sobrecomprada. Sobre todo, bueno, no toda la bolsa. Como he dicho antes, el CAPI, sobre todo las grandes tecnológicas. Pero tienen mucho peso. Entonces podemos estar en una fase ahora en la que las small caps recuperen un poco y dentro de 3 semanas, un mes y pico, tener una corrección o tenerla dentro de 5 días. Vete a saber. Esta semana que entramos es bastante mala para la bolsa. Es el cierre de opciones trimestral, de medio año y mensual. Y suele ser una semana bastante fea. Podría ser que tengamos bajadas, pero bueno, no importa que la bolsa baje un 2, un 3 o un 7% en X tiempo. Lo importante es si podemos contar que a 6, 7 meses o 12 meses estaremos por encima. Y en principio pues hay bastantes argumentos, como hemos visto antes, y hay más, evidentemente, que justifican que estamos entrando de nuevo en lo que es el ciclo normal y natural de la bolsa, que es básicamente subir. ¿Vale? Evidentemente, ¿qué pasa? Están los cisnes negros, amigo. Ahí ya... Pues creo que hemos tenido bastantes cisnes negros en un par de años. Déjate... Sí, ya vamos servidos, ¿eh? Vamos servidos. Claro, ¿por dónde vendrán los cisnes negros? Pues por la economía real, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿os acordáis del tema de las hipotecas comerciales, de los problemas que hay en el tema todo el mercado comercial, hipotecario y demás, ¿no? Bueno, pues Goldman está tratando de vender el mayor centro comercial de Irlanda. Bueno, ¿y qué? Bueno, pues porque lo está tratando de vender en un rango de entre 650 y 700 millones. Mientras que ellos pagaron 790 hace no mucho. Creo que están vendiendo a pérdidas. Están queriendo vender a pérdidas y es el centro comercial más grande de Irlanda, si no me he equivocado, ¿vale? Pero el centro comercial es un centro comercial importante. Pues ya ves por el precio que no es una mierda. Al final, coño, un chiringuito no te cuesta 650 millones. Entonces, en ese sentido seguimos teniendo bastante presión en toda la parte del comercio retail, ¿vale? Ahí hay un problema que tendremos que ver si conseguimos arreglar o no, ¿vale? Con el paso y esto es interesante, si das para atrás, claro, leyendo la noticia, que esto obviamente no lo conozco en detalle, pero leyendo la noticia lo que pone ahí, claro, no es lo mismo
que Goldman Sachs, tú tengas ese activo y le digas, Goldman, véndemelo, y ellos se llevan una comisión. Por lo que entiendo, en este caso el activo es del propio Goldman Sachs. Sí, sí, sí. Claro, eso es bastante diferente porque no es como suelen ser las cosas. Normalmente Goldman siempre es ahí el intermediario muchas veces que casi nunca pierde nada, ¿no? Claro. Como buen intermediario. Aquí digamos que llevan el riesgo. Aquí llevan el riesgo y entiendo que en su momento lo compraron, no hace tanto, claro, sería un poco antes de la pandemia, seguro, el 19-18, contando que era una buena inversión a nivel de TIR, que les daba una rentabilidad interesante, y dudo que vayan a salir ganando de esta operación si pierden ahora pueden perder hasta 100 millones de dólares. Yo creo que te firman perder 100 millones, fíjate lo que te digo. Sí, seguramente. Te va a gustar esto antes, Ciprés. Estaba escuchando antes, que si no me equivoco es un vídeo de Economics Explained, que tiene una teoría curiosa. Es que dice que la razón por la que las grandes empresas están intentando obligar a que la gente vuelva a la oficina no es porque tengan en su corazón el interés de los dueños de las oficinas, nada por el estilo, sino que, por ejemplo, puede ser una señal muy mala para el mercado si una empresa se dedica a hacer layoffs, ¿no? La gente se asusta, Dios mío, están despidiendo a 10.000 empleados, a esta empresa le tiene que ir fatal. En cambio, si tú obligas a la gente a volver a la oficina, después de la pandemia hay mucha gente que va a estar no de acuerdo con esa decisión y se van a ir por su propio pie. Aparte, además, estás deshacerte todos esos empleados sin tener que pagar indemnizaciones y sin tener que pagar el precio, por decirlo así, de comunicar al mercado. Claro. Ostras, pues es interesante esta teoría. Mola. No, sí, está bien. Costa. Seems plausible, ¿eh? Parece plausible. Venga, vamos a seguir. Esto me ha hecho mucha gracia. El indicador de la caja de cartón, chavales. Estamos mal, ¿eh? Sí. El número de cajas de cartón... Venden pocas cajas, mal, entiendo. Claro, si el mercado de la caja de cartón va para abajo es donde se empaquetan las cosas. Entonces, me ha gustado porque tiene mucha lógica y nunca se me hubiese ocurrido mirar el indicador de las cajas de cartón. Total. Claro, pero ahora se venden NFTs y cosas así, ya no hace falta vender cajas. Pero... tú piensas que yo todo lo que compro en Amazon viene en una cajita de cartón. No, si el tema no son las cajas que tú compras, es que para que a ti te fabriquen todas las cosas que tú compras en Amazon, a ellos también les llegan cajas más grandes. Claro. Ese es el tema, sí. Exacto, entonces lo que nos está diciendo esto es que hay una sequía importante en el trasiego sobre todo de bienes de consumo, ¿vale? Hay un frenazo importante. En relación al año pasado, pues ya vemos que hay una bajada del 10%, que es significativo, que como podéis ver, o sea, esto es que lo malo es que siempre estamos comparándonos con una época nefasta que fue 2008-2009 y bueno, se siguen acumulando señales que van siempre en esa misma dirección. Aunque al final muchas veces no parece que estén consiguiendo consolidarse. La economía en este momento sigue funcionando. Bien, esto me parece muy interesante. Creo que hace 2 semanas, y no sé si fue aquí o igual en la revistica, hablamos de este indicador, que es el Leading Economic Index de Conference Board, ¿vale? Es un indicador que pretende anticiparse a lo que le va a suceder a la economía, ¿vale? Como podéis ver, es la línea azul y está bastante mal. Va camino de un 10% de bajada. O sea, no significa que es una bajada del PIB del 10%, y mucho menos, pero indica que no vamos nada bien, ¿vale? Sin embargo, el PIB americano está comportándose bastante mejor, ¿eh? De hecho, sigue manteniéndose por encima de cero, sigue con cierto crecimiento, no mucho, pero sigue con cierto crecimiento. Entonces, la gente de Carso han creado su Leading Economic Index, que ofrece una imagen bastante diferente y que se ajusta, creo que mejor, a lo que está pasando con el PIB real. Como podéis ver, más o menos, la pena es que está poco detallado aquí, pero... Ese gráfico da miedo, ¿eh? El bajonaco y el subidón increíble después de los estímulos del COVID. Sí, el subidón a base de imprimir trillones y luego la gente se sorprendía que llegó la inflación. La inflación la puso Francisco Roy subiéndote los tomates, ¿sabes? Qué maldad. No, hay gente, no es que haya gente que lo piensa, hay gente que cobra 120.000 euros el al año. poder de la narrativa, claro.
Duro, ¿eh? Duro, sí. Bueno, total, que según el indicador económico avanzado de la gente de Carson, la economía no estaría tan mal como nos marca el de Conference Board, al contrario. De hecho, el tema que le veo aquí, el problema es que si bien aquí se ve unas zetas de recuperación, aquí no. En cambio, en el de Carson sí. Entonces, podría ser que esté más acertado que este. Esperémoslo. Ojalá sea así porque entonces nos ahorramos un socavón importante, ¿vale? Bien, entonces, divergencia, tal y como están las previsiones de resultados para las acciones, pues básicamente se está estimando un aumento en torno al 10% más o menos en los beneficios, ¿sí? Se está especulando con un cierto crecimiento económico, ¿vale? Si esperas que las empresas ganen más es que la economía va a más o menos, pero va más. Mientras que los bonos están descontando una recesión, y una recesión, claro, los bonos están descontando que la Fed va a tener que bajar los tipos y rápido, con dureza. Siempre que esto ha pasado, o sea, la Fed solo ha bajado tipos rápido y con dureza ante una recesión, si no, no lo hace. Y si hay una recesión, los beneficios económicos de las empresas empeoran, o sea, no va a pasar el milagro. O sea, puede pasar el milagro con una small cap o con una empresa en concreto que incluso en recesión consigue ganar más. En general, si llegamos a una recesión, el conjunto de empresas va a sufrir. O sea, aunque o crecerán menos o algunas van a ver sus beneficios reducidos, ¿vale? No mejorados. Algunas entrarán en Esto pérdida. ya hay cosas que se ven también en algunas empresas, ¿no? Que cuando se entra o se está entrando en un ciclo recesivo, hay un tipo de empresas que lo notan antes que otras, ¿no? Y, por ejemplo, Sí. yo creo que es algo que lo hablamos el otro día en el vídeo que hicimos del sector IT, con todos los usual suspects y demás, que hicieron un trabajazo, Gecko, Heredia, Arturo y Gerard. Y claro, una de las primeras empresas que en estos ambientes recesivos están impactadas son las Nagarro de turno, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sus clientes empiezan a retrasar pedidos y empiezan a retrasar algunos de los proyectos que tienen. O a cerrarlos directamente. Claro, entonces ahí se estaba notando que, para mí, de forma clara, un parón en general de la economía. O al menos que muchas empresas piensan que eso va a pasar. Sí, exactamente. Ahí está pasando eso y el ejemplo de las empresas de IT es muy claro. Porque no es una cosa, digamos, que sea de vida o muerte, y entonces las primeras que, si quieres recortar gastos, pues te la puedes quitar de encima. ¿Que luego lo tendrás que hacer? Sí, pero bueno, en un mal momento te lo quitas de encima y los resultados no son tan malos llegado el caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos la previsión de beneficios para el S&P500 por sectores en el próximo, de cara a Q2, de media se espera una bajada de beneficios de en torno al 6%. He visto que Mike Wilson de Morgan Stanley espera bajadas hasta el 20% de beneficios en el Q3, creo, ¿vale? Es decir, un frenazo importante. 20% es una barbaridad, dependiendo de qué empresa. O sea, estamos hablando. Claro, pero sí. Pero claro, fíjate la bajada prevista en el sector de la energía. Menos 46%. Claro, eso lo que pasa es que ahí sabemos que en el fondo eso es a cuánto estaba el petróleo en general y el gas y demás hace un año y a cuánto está hoy. Claro. Exactamente. Consumer discretionary, imagino que hay un poquito de inflación allí. O sea, quiero decir, ¿se pueden enmascarar una subida de precios a productos? Hombre, claro, pues cuenta, si la inflación estuvo en el 8 o 9%, vale, suben un 25%. Entonces, pero bueno, por ahí esos datos sí que son buenos. El de financials también tiene sentido, por lo que ya hablamos. Obviamente, alto, claro. Los intereses más grandes fueron de que los Silicon Valley de la vida la cagaran con los bonos, pero en general, en el funcionamiento normal de un banco, el spread que ganan es mayor, por lo que tiene sentido esa subida. El real estate, que muchas veces se puede acomodar a la inflación, muchas veces, aunque no siempre. Services, en este caso, ¿qué son? Yo entiendo que Google y Meta y cosas así. Creo, No, Infotechnology. No son AT&T, no. O sea, sí. Infotechnology creo que son las Google de turno. Claro, pero por ejemplo, o son Communication Services. AT&T Verizon sería Communication Sí, yo creo Service. que sí. Sí, yo creo que es aquí esto. También tiene más capacidad para trasladar la inflación generalmente.
Sí. Vale. Pero claro, fíjate, Materials también, la verdad es que... Destrozo. Sí, y Healthcare también para abajo. Entonces, a ver, es lo que os decía antes, con una bajada... a ver, esto es crecimiento de los beneficios, ¿vale? Es decir, que en lugar de crecer los beneficios, se espera que decrezcan un 6,4% de media, ¿vale? Ojo con esto, ¿eh? No tener un 6,4% de pérdidas de media, ¿vale? Sino que los beneficios se reduzcan un 6% frente al habitual crecimiento, ¿no? Es como las empresas de energía tuvieron un 46% de pérdida, apaga y vámonos. Claro, exactamente. Era la mitad. Exactamente, sí. Que lo que te estaba diciendo exacto es que el beneficio de las energéticas se va a reducir más o menos a la mitad. Entonces, ¿veis una bolsa creciendo con unos beneficios bajando un 6,4%? Ese es el punto. ¿Qué os parece? ¿Vosotros lo veis? Raúl, ¿tú cómo lo ves? Mira, bajan respecto al año pasado, ¿no? Sí. Creo que la respuesta te la ha dado Francisco Castro Antes de que preguntaras. Antes de que preguntaras en este comentario. La economía es la realidad, con rezago. La bolsa son expectativas y eso no coincide a veces. Porque precisamente los beneficios pueden estar bajando ahora, pero cuando estás más en lo más profundo de la recesión es cuando la bolsa empezará a subir, porque es la expectativa que tienes dentro de un par de años cómo van a estar los beneficios. Así que, quizás, respondiendo a tu pregunta, quizás. ¿Crees que sí? ¿Ya pensáis que sí? Es que el problema es que no hemos entrado en recesión. O sea, Claro, Francisco tiene toda la razón. Con lo que ha hecho, eso es incuestionable. Entonces, ¿qué diría? La bolsa no, ya está descontada ya la recesión. Ya está todo pagado, Ciprés. Ya no ha llegado, pero ya descontada. No puede ser, no digo que no, porque si es una recesión de mierda como la que tienen ahora en Alemania con un menos 0,1%, pues tampoco... No sería tan grave, sí. Tampoco te vas a tirar por la ventana, pero a poco que se nos vaya de las manos, cuidado, ¿vale? Sobre todo, yo creo que no afectará igual a todo el mundo, porque, por ejemplo, hay empresas a las cuales no se las valora especialmente por el crecimiento de sus beneficios. Entonces, si esos beneficios, digamos que no crecen mucho o se reducen un poco, no pasa nada. Pero, en cambio, las empresas de crecimiento, si no consiguen mejorar bien los resultados, ahí sí que puede haber un castigo importante. Puede ser, es una simple hipótesis, ¿vale? No significa más que eso, pero ahí podrían sufrir más, ¿no? Las empresas de crecimiento, si no consiguen... Esas empresas de crecimiento que no crecen, pues las suelen castigar. Vale, esto me ha sorprendido. En línea con, ¿os acordáis que hemos visto hace nada una transparencia de los insiders de banco comprando acciones de sus bancos? Pero, sin embargo, siguen los bancos haciendo mucho uso de las ventanillas de emergencia de la FED, ¿vale? Aquí podemos ver cómo estábamos por aquí, aquí creo que esta ventanilla se debió cerrar, la Discount Window Usage, pero esta no ha parado de subir. Entonces, si juntamos las dos, el combine, estamos recuperándose. Esto no está, digamos, reduciéndose, ergo tranquilizándose la situación. Esto siguen con problemas, ¿vale? Los bancos regionales, sobre todo. Es lo que decimos, hay tantas contradicciones. Porque yo no me imagino bueno, sí, porque si tú eres un insider, sabes que la ventanilla de la FED la tendrás siempre abierta y que con eso vais a salir del pozo, pues es una gran idea comprar acciones de tu banco. Pero si no, excepto que sea Silicon Valley Bank. Claro, excepto que seas el Silicon Valley Bank, ahí tendrías un problema, efectivamente. Vale, pues eso, esta es la situación. Entonces, más centrados ahora, comercio minorista, ¿vale? En el gráfico tenemos la relación de material en el inventario frente a ventas, ¿vale? Entonces, en este momento, en relación a lo que se está vendiendo, los inventarios siguen demasiado llenos. En conjunto, los almacenes están vaciándose, no están tan llenos como estaban hace unos meses, pero como las ventas también se están aminorando mucho, tenemos una situación que no es la deseable. Entiendo que lo deseable sería estar por aquí, ¿no? Por esta zona de 1,30, digamos, en la media.
sí, estamos pasados, es decir, no se está vendiendo lo suficiente como para liquidar material almacenado al ritmo que se debería. Y fijaos, aunque hay que saber las distancias, pero otra vez, 2008-2009, tuvimos un pico que se situó al nivel donde estamos ahora. La gente no compraba, vamos, nada, ni pipas. Exacto. Y esto es lo que produce lo que se llama el famoso efecto látigo dentro del sector retail, ¿no? Y de hecho hay productores que en el último trimestre ya lo dijeron y dijeron que precisamente Q2 iba a ser parecido. Esto significa básicamente, por ejemplo, yo lo he visto con GoPro, lo he visto con una marca que se llama Lead, que es de hacer cascos y cosas así para bicis y otras cosas, que lo que dicen es que básicamente ellos son los productores de esos productos, pongamos los de las GoPro, ¿vale? Que venden a tiendas o distribuidores y las tiendas o los distribuidores lo que le están diciendo a GoPro es, lo siento, pero tenemos el almacén lleno. Entonces, claro, precisamente, ¿cuál es el problema? Que no le hacen pedidos a GoPro, por lo que los trimestres, en este caso este trimestre de GoPro, suelen ser muy flojos. Y eso, lejos de haber tocado techo, dicen que para Q2, al menos este tipo de empresas lo que dijeron es que para Q2 va a seguir igual o peor. Y luego, ojo, que se puede crear, precisamente por eso se llama también el efecto látigo, porque se puede crear lo contrario, ¿no? De repente se vacían los almacenes y a los GoPro de turno resulta que tienen un trimestre histórico porque de repente les entran una cantidad de pedidos gigantes. Todos los pedidos a la vez. Claro. Sí, hay bastante neurosis en este ambiente, pero la situación en este momento es que en relación a lo que se vende tenemos demasiado material inventariado y eso no es una buena señal. Eso es acorde con lo que estamos viendo en otros gráficos sobre la situación económica real, ¿vale? Bien, a mí esta me parece que es la noticia o el tema de la semana. Después de subir el techo de deuda, llegan las consecuencias. Entonces, Wayne, porfa, ¿me puedes leer lo que ha dicho JP Morgan? Mantenemos una postura cautelosa sobre los activos de riesgo, ya que a la inminente contracción de la liquidez se suman las preocupaciones por la recesión. Ojito, Sí. La liquidez amplía en Estados Unidos se contraerá en otros 1.1 billones de dólares a partir de aquí. La peor contracción de liquidez generada de Estados Unidos desde la crisis de Lehman Brothers. Ahí está. Es decir, ahora teníamos una M2 bastante, bueno, muy en la B, y ahora el gobierno de Estados Unidos va a drenar aún más dinero al tener que colocar su deuda, y ese dinero no estará para comprar acciones de bolsa. Claro, porque aquí estamos hablando de billions españoles, europeos. Sí, sí. Aunque estamos hablando de Estados Unidos, estos 1.1 billones son billones de verdad. Son trillions. Para ellos son 1.1 trillions. Esto es dinero, no es poca cosa. Sí. Es un poco casi el PIB de España que van a drenar. Entonces, claro, es cierto que, como hemos visto antes, hay mucho dinero en fondos monetarios, ¿vale? Hay una cantidad muy importante de dinero ahí. Ahí tendremos un reservorio. Pero si ese dinero no sale de ahí, y es difícil que salga cuando los tipos de interés van a aperturar al menos un par de meses más o 3. Dudo mucho que en menos de 3 meses se empiecen a bajar los tipos de interés. Ese dinero va a estar ahí, está muy bien, te está dando un 5, un 6, un 4,5% de rentabilidad. Y hay que sacarle 1,1 billones al sistema financiero para pagar la deuda americana. Bien. Entonces, cuando hablamos de Lehman, nos imaginamos lo que fue eso y pues, hoy va a ser terrible. A ver, puede que no sea tan terrible porque hay un factor muy importante aquí y es que cuando sucedió lo de Lehman, esa retirada, esa salida de liquidez, ese bloqueo del sistema financiero, no vino acompañado de 1,1 billones en gasto público por parte de los Estados Unidos. Es decir, ahora este 1,1 billones se va a inyectar en la economía. Sería mejor que se inyectara de forma privada, ¿no? Desde nuestros bolsillos, comprando nuestras cosas y invirtiendo los empresarios, pero bueno, al menos no es un dinero que se quede bloqueado, es un dinero que va a ir a comprar
armamento, va a ir a pagar sueldos, va a ir a, en fin, a gasto que al final servirá para ayudar a la economía americana. Entonces, bueno, entiendo que estamos ante una perspectiva de unos mercados financieros sedientos de liquidez, pero una economía real que le va a entrar bastante liquidez. También, esto es, creo que es bastante obvio, esto no ayuda para la inflación. No ayuda para nada. Entonces, aquí estás entrando 1,1 billones sintéticos de golpe que bueno, no te van a ayudar a bajar el nivel de inflación, al contrario. Y además la bolsa es muy inflacionaria, es decir, y esto desde el punto de vista, desde la óptica de un español, no se entiende tan bien, pero es que los americanos están muy invertidos en bolsa en comparación a nosotros y la siguen muchísimo más. Es decir, cuando la bolsa va bien, ellos ven, hostia, mis ahorros están subiendo, me puedo comprar el iPhone en lugar del Samsung. ¿Vale? Es así. Hostia, la bolsa baja, cuidado que ahí mis ahorros están reduciendo, tengo que vigilar muy bien en lo que gasto el dinero. Momento de Samsung, sí. Claro, momento de Samsung. Entonces, Jerome Powell es muy seguidor de esta tesis. De hecho, es un gran defensor de ella, del efecto inflacionario que tienen las subidas en bolsa. Entonces, yo creo que la Fed nos espera con alguna puñalada. Sí, me temo que van a tratar de liarla un poco para al menos evitar que la bolsa siga subiendo tanto, porque si sigue subiendo tanto, la gente va a volver a desmadrarse con el gasto, y si se le pagan con el gasto y el gobierno americano inyecta aquí otro chorrazo de dinero, pues a ver, es que la inflación al final está bajando mucho. Claro, está bajando mucho, cuidado, está bajando mucho esa relación, pero hostia, tampoco te pases, o sea, no fuerces demasiado la máquina porque te vuelve a girar para arriba y entonces ya se nos arruga el culo, ¿Quieres adivinar en qué país la inflación, en vez de estar decelerando, está acelerando? ¿En Inglaterra? En Inglaterra. Hostia, todo mal. O sea, cuando hay algo muy malo, ya sé dónde, siempre hay que apuntar al mismo sitio. Te lo llevo 2 días diciendo, Ciprés. Aquí no funciona nada, ¿no? No funciona nada. Vale, pues esto. A mí me parece que esto es lo más relevante, porque esto afecta tanto a la parte de economía real como al mercado. Es decir, al mercado cuando se le quite. No es de golpe, pero ya esta semana empiezan a colocar bonos. ¿Vale? No es todo de golpe, pero creo que son unos 2 meses más o menos en los que se van a vender este 1.1 trillions o billones en españoles de bonos americanos, y ese dinero pues saldrá en buena parte de la bolsa y veremos cómo reacciona. Además, acordaos que ha habido una reacción importante de recompras también. Entonces, como podéis ver, hay motivos para creer, pero hay muchas cosas que te están avisando de, ostras, cuidado, que esto aquí Siempre hay mucha tela que cortar, Tu sección de buenas noticias ha durado 6 minutos y por ahora llevamos 36 de malas. Así que hay motivos Nada para que añadir. Yo me debo al Popple. O sea, a mí Raúl me pidió buenas malas noticias. Raúl me pidió buenas noticias, yo se las pongo. Ahora tiene su sección aquí en la actualidad y tiene que ir a más. Espero que con el tiempo, o sea, mira, podemos hacer un estudio, ¿sabes? El indicador de momentum, ¿sabes? Porque cuando la parte de motivos para creer vaya aumentando despacio, significará, ¿sabes? Es buena señal. Claro, es buena señal. Y cuando se reduzca, mala señal. Yo creo que ya eran tiempos en los que empezará a aumentar. Yo creo que hay un fondo quant que te escucha todos los domingos. Sí, ya lo está haciendo, ¿no? Está ahí, sí. Un saludo a quien nos esté escuchando. Saludos cordiales. A ver, chavales, la guerra tenía un precio. La guerra tenía un precio. Parece que no en nuestro día a día, parece que no hemos pagado ningún precio, pero aquí tenemos un gráfico de la producción química, de la industria química alemana hasta 2022, hasta finales de 2022. Bueno, y podéis ver lo que pasó. Pregunta tonta, ¿no es Alemania gran parte de su PIB
y gran parte de su industria química. No son los reyes del mambo en la industria química. Alemania tiene dos grandes industrias, empresas químicas, como son BASF y Bayer, y seguro que tiene más. De hecho, tiene bastantes más. Pasa que no son tan famosas ni tan grandes, ¿no? Pero aquí está el punto. En el porcentaje de PIB alemán, a pesar de que la industria es importante, no es tan grande como podría ser, por ejemplo, en China, ¿no? O otros países. No, es grande, pero no es tan grande. Y después, dentro de la industria, los productores de materiales básicos, porque la industria química masiva produce materiales bastante básicos, simples. Es decir, que muchos de los productos que fabrica BASF también te los fabrican, no todos, porque la gracia es que producen prácticamente cualquier cosa producible, pero tú puedes ir a China, una empresa química que produce 4 o 5 productos que son muy sencillos, son muy básicos, y esos dependen mucho más del coste de las materias primas que, por ejemplo, un fitosanitario elaborado o un medicamento. No sé, aquí creo que está excluido. Ojone Pharma, que me lo digan si hay algún alemán por aquí que entienda alemán. Pharma será sin Pharma. Exacto, yo deduzco que es sin la parte farmacéutica, pero bueno, en la parte química, obviamente, hay productos más elaborados. Para vendrá en nuestra que ONE significa incluso. Si es incluso, pues también. Incluso al final, el tema es que esos productos más elaborados tienen más valor añadido y el precio de gas natural les afecta a estos. Pero un producto básico que consume cualquier industria del mundo, para que sea pasivo, pues un chino te lo hace, y si ya le costaba menos pagar a sus empleados, si encima tiene el gas más barato que tú, pues te va a joder. Entiendo que el gas natural para la industria química es completamente esencial. Por eso están teniendo para una parte, sí. El gas natural y el petróleo son la base de la química, de la industria química en general. Son el eje. De hecho, siempre la gente habla del petróleo como si fuese solamente energía, pero es que todos los plásticos, medicamentos, fitosanitarios, pinturas, hay un montón de cosas que o dependen directamente o usan algún tipo de derivado en el conjunto del producto para lograr el resultado final. Entonces, bueno. Total, hay otra cosa que me llama la atención porque lo he escuchado Oye, vamos bien de tiempo. Si no, no me... A ver, depende de cuánto te quede. Claro, es verdad. No queda Estamos bien, mucho. Estamos bien, ¿no? Bueno, he escuchado algunas veces la frase de que todo el crecimiento de la Europa occidental se debe al acceso que tenía a materias primas baratas de Rusia y demás. No, esto no es verdad. ¿Vale? No es verdad. No se debe solamente a eso. Y aquí hay que citar a Greco, porque es el gran defensor de la complejidad económica, y Europa lo que le ha dado un gran poder adquisitivo y un gran desarrollo ha sido el aumento de la complejidad económica que ha tenido durante las últimas décadas. Es decir, producir servicios más exclusivos, más detallados, más específicos y productos industriales especializados, como de valor añadido y demás. Bien. Esto es muy fácil de ver lo importante que es, porque solo tienes que mirar España y Alemania. Es decir, España era un país que a finales del siglo XX tenía todo para desarrollar esto, pero no hubo, eso se quedó estancado. Entonces, al no haber realizado este último salto en la complejidad económica, que se quedó clavado ahí, incluso fue para atrás, retirando gran parte de su industria, pues es un país que se ha quedado muerto, ¿vale? Alemania sí que ha hecho este proyecto. De hecho, Alemania era el gran sostén de toda la zona euro, porque, a ver, no es que fuese un prohombre, ¿sabes? No es que fuesen benefactores de la humanidad y de los europeos, sino que, bueno, había como un acuerdo, ¿no? Digamos, tú nos das una balanza comercial positiva a toda la comunidad europea y una moneda fuerte, fabricas tú vas a ser más rico, pero nosotros vamos a vivir bien, gracias a la deuda, al crédito barato que tenemos, fruto de la balanza comercial positiva que tú generas. Vale, bien, digamos que es el acuerdo. España pues no tiene industria, pero tiene unas infraestructuras cojonudas, es un país cojonudo para vivir, pero que no es un país próspero. Los alemanes sí
tienen desarrollada esa pequeña, esas pymes, esa mediana industria, esta gran industria, y que fabrica productos complejos, y eso le permite, a ver, evidentemente se le encarece, en ciertos productos eso les va a joder. De hecho, el problema es que muchas industrias se marchan a Estados Unidos, pero serán capaces de revertir esa situación, sobre todo porque además van a importar todos los ingenieros que haga falta del resto de Europa. Entonces, Europa tiene mimbres para salir de esta situación, pero a corto plazo ha sido un lastre importante y se puede ver aquí en este gráfico en la producción química alemana. Sí, hemos pagado un precio. No notamos mucho, pero hemos pagado, lo estamos pagando y vamos a seguir pagándolo. Entonces aquí no hemos encontrado aún la solución al problema. Tenemos la suerte de que el TTF está bajísimo en estos momentos y eso pues es una, ¿sabes? Es una brisa de aire fresco que nos viene muy bien. Pero Europa tiene que encontrar un camino, porque si la balanza comercial europea no vuelve a ser positiva y muy positiva como venía siendo, o sea, Europa, tened en cuenta que hubo trimestres que tenía la balanza comercial más positiva que China, ¿vale? El conjunto de la UE, antes de la crisis del COVID, había trimestres que superábamos a China en balanza comercial positiva. De ahí venía la fortaleza brutal del euro, de ahí venía la capacidad del Banco Central Europeo de comprarle todos los papelitos a Pedro Sánchez que él quisiera. Porque da igual, o sea, si tú tienes esa balanza comercial positiva, la gente confía en tu moneda y demás, pues endeúdate, hijo, que anches Castilla. Si no se revierte eso pronto, entonces el Banco Central Europeo va a decir, chavales, hay que moderarse, porque si no, sí que vamos a destruir el valor de la moneda. ¿Vale? Entonces, bueno, ya está. Acabo aquí con este inciso que me he hecho a mí mismo un inciso. Esto te has autointerrumpido. Siempre te quejas de que te interrumpimos en la actualidad, pero te has autointerrumpido en la actualidad tú mismo. Y está Raúl muy tranquilo, ¿eh? Por ahora. Cuando hablamos de Jadestone veremos. Se está preparando. Raúl está guardando fuerzas para el atraco. Yo no me quejo de que me interrumpáis. A mí me gusta que me interrumpáis. Me quejo que luego me decís que me alargo demasiado, pero coño, es culpa vuestra. Si le interrumpimos se queja, y si no lo hacemos se queja también. Ahí lo llevas. Buena difamación, Raúl, bien. Just on time, and on point. Aparece para esto, el cabrón. Bueno, a ver, Nvidia, chavales. Los insiders de Nvidia no las tienen todas consigo. Aquí tenemos los últimos movimientos de insiders y, como podéis ver, no hay ni un puto buy. O sea, son todo ventas, lo que pones en pantalla desde febrero de este año. O sea, todo. Son todo ventas. Saltó la noticia porque este señor, el Jones Harvey, vendió una cantidad importante, $28 millones. A ver, te hacen un apaño. Quiero decir, si tienes que arreglar la cocina, pues... Pero hay otro que se llama Coxet Tench, interesante nombre, que ha vendido 40 millonacos, ¿eh? 40 millonarios el Cox, ¿eh? Sí. Joder, el Tench. Mr. Tench. Pero el Tench tiene un cojón, ¿eh? Tiene 4 millones de acciones. Este tío es bastante rico, ¿eh? El coche Tench. Claro, y una cosa que me llama mucho... Ojo, sí. Ha vendido un 2% de su posición, que son 40 millones. Muy bien. Sí. Es que hay gente que tiene mucha pasta, me doy cuenta, ¿eh? Viendo aquí la... No, pero ahí y me hace gracia el director, el que menos vende en realidad, uno que vende como $147,000, el tercero, pero sin embargo es el 16% de la posición. O sea, tiene pinta de que conforme le llegan las acciones, Daviri o Daviri van fuera, ¿eh? John Daviri no... John Daviri... No. A ver, también puede ser que Daviri sea un recién llegado, aún no sea un plutócrata y lo necesite para pagar a la... Porque Jones Harvey, por lo menos, bueno, sí, 28 millones, un 7%. O sea... Estoy muy impresionado con vender un 2% que sean 40 kilos, ¿eh? Me aterra esto. A ver, ¿cuánto tiene? Si el 2% son 40 kilos, ¿cuánto es el 100%? Pues multiplica por 50. No, de hecho tendrás que multiplicar por más, ¿no? Porque desde que vendió, que eso es... Claro, ahora igual cuestan más, sí. No, en mayo. Bueno, pero da igual, ha seguido subiendo, ¿no? Sí. Bueno, 2.000 millones. Ojo, sí. Cada día gana varios millones. Bueno. O sea, se levanta por la mañana y dice, mira... Cada día que no vende. O sea, ahí hace falta un hall con cojones, ¿eh? Voy a googlear a este señor, a ver quién es. Coxet Tench.
¿Quién es este señor? Coxete-Ench, no sé, se ha ganado nuestros corazones, la verdad. Ench Coxe. ¿Quién es, güey? Está sonriente en la foto, hijo de puta, claro. Está sonriente, cabrón. ¿Tiene pelo? Tiene pelos, sí. Hombre, eso le da para ir a Estambul, vamos. Bien. Bueno, ¿nos dices quién es o no? Sí, es un mandamás en Nvidia, pero estoy intentando... Pero igual es supuesto, señor Wen. Pone director. Former Managing Director. Este ya no está. Pues este ya no está. Ya no está, se ha alargado y sigue con sus 2.000 millones en Nvidia. Pero aparece en la página web de Nvidia. I'm very confused. Un segundo. Coxete-Ench nos está complicando la vida. Bueno, vamos a seguir. Es que fue uno de los diseñadores. ¿Cómo de los diseñadores? Vale, lo que ha hecho en Nvidia desde 1993 es que era el jefe del equipo de diseño de chips. Entonces lleva acumulando, cuando empieza mucho más pequeña, mogollón de stock y claro, ahora es billionaire. Es el tercer tío más grande que tiene, o sea, su posición es la tercera más grande. Tremendo. Este no es un Mindundi, ¿eh? Este no es un Mindundi. No. Alguien que se puede vender el 2% de lo que sea, ingresa 40 millones, no es seguro que un Mindundi no es. Bueno, China, situaciones encontradas, ¿eh? A ver, la economía en China está defraudando, no está llegando a la mejora que se esperaba, pero están tomando medidas. Y se dio orden, porque esto va así, es un país comunista, y de ahí te lleva orden a los bancos de rebajar los tipos de interés de los depósitos. Tomar por culo. Al cabo de 3 días, tipos de interés rebajados. Faltaría más. Entonces, rebaja los tipos de interés, activación de la economía en marcha, se esperan nuevos estímulos y se esperan rebajas de impuestos y demás en el sector inmobiliario, ¿vale? Entonces el mercado, digamos que a lo largo de esta semana ha cambiado un poco de chip y empieza ya hemos descontado esta etapa mala y ahora empezamos a especular con que vienen tiempos mejores, al menos a nivel de inyección de dinero y demás. Entonces, tenemos esta rebaja de tipos y tenemos también el tema del petróleo. Es decir, sin embargo, a pesar de que China no está creciendo tanto como se esperaba, está creciendo y no poco, un 5 y pico % más o menos. Entonces, como comentamos aquí, no hace nada, eso implica por fuerza un aumento en la demanda de petróleo. Por cojones. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice que hay una trampa? Porque aquí hay un factor muy importante. Y es que China, poco a poco, va dejando de ser un país en vías de desarrollo, bueno, ya no lo es, digamos, y va pasando a ser un país con mayor complejidad económica. ¿Qué pasa? Bien, que tú puedes hacer un 5% de crecimiento del PIB, lo puedes hacer construyendo un montón de viviendas en Nueva Delhi o construyendo un montón más pequeñito de productos de lujo, por decir algo. Entonces, en conjunto, estos productos más trabajados, más complejos, o estos servicios de Internet, o el crecimiento que venga por esta parte de la economía, no es tan demandante de energía como el crecimiento que viene de obras básicas. Montar el país, sí. Exacto. Construir un país requiere muchísima más energía que un país que ya está construido y que crece a base de mejorar y hacer productos mejores, más complejos y más caros, que es la fase en la que está, digamos, entrando China, que aún le queda un montón de trabajo por hacer a nivel de desarrollo, sin duda, pero este crecimiento, dicen en este artículo, ya no va a ser tan demandante de petróleo como venía siendo. Sin embargo, aquí tenemos la gráfica, Esto es el consumo de petróleo en barriles, creo que es diario, exactamente, de media, desde el 2006, ¿vale? Hemos pasado de 12 barriles diarios esta última semana, que es algo que ha sucedido muy pocas veces. Lo tenéis aquí, pasó también aquí en el 2022, esto es ya en 2023 y poco antes de la pandemia, que aquí hubo... esto debió ser ya después de la pandemia,
cuando se disparó todo el tema inmobiliario y demás, que se volvieron locos construyendo. O sea, ya venían muy quemados y les dio un rebujito extra para... En fin. Está aumentando, ¿vale? Y como está aumentando el consumo de petróleo, bien, sí, menos que en el pasado en relación al crecimiento, el que tú quieres, pero está subiendo. Pero aquí tenemos al profeta de la energía, nuestro amigo Javier Blas. ¿Quieres traducirnoslo, Wayne, lo que puso en Twitter sobre el tema del oil? Sobre el mercado del oil, dice que es un contrarian. Pero dice que es un contrarian porque no ve evidencia de una demanda débil en el crecimiento del mercado del oil. A lo mejor no es tan espectacular el crecimiento como la gente esperaba, pero el crecimiento de la demanda de petróleo a nivel global va a crecer. Básicamente lo que dice que por el lado de oferta y demanda, al menos por el lado de la demanda, durante el consumo de petróleo en 2023 va a ser el máximo de la historia. Sí, más alto. Eso es un poco lo que dice. Entonces dice que sí, que puede haber recesión o no, la economía puede estar como queramos, pero la realidad es que a nivel de demanda el petróleo va a estar en máximos de consumo en 2023. Hombre, es que Occidente puede estar quietecito, pero media Asia, media África y media América Latina están creciendo y eso requiere petróleo, no tiene mal. Exacto, y además es crecimiento del caro en energía. No es... El país, como hemos dicho. Claro, hay que construir el país, ¿no? Encontré este dato, el tapado, del que nadie habla, pero ahí está la India. Señores, este es el consumo de petróleo de la India y acá está otra vez por encima de los niveles de 2019. ¿Vale? Fíjate, precisamente hablando de eso, Ciprés, en un comentario estupendo, que nos dice Diego Minguet. Más que China, el tema del petróleo es la India, que está en ese punto de aumento de poder adquisitivo donde van a poder empezar a comprar coches masivamente y a viajar. Y a construir, chavales, que en la India hay mucho que construir. Mucho que construir. Y construir consume una cantidad de energía demencial. Entonces, ahí lo tenemos. Está en máximos históricos la demanda en la India y va a seguir subiendo. Hemos pasado unos años muy estables. Me sorprende mucho bueno, no me sorprende mucho porque creo que pasó en todos los países, pero la bajada en 2020 realmente fue espectacular de consumo de combustible. Pero ahí están subiendo. Entonces, cuando se habla de China sí, pero hay mucho más mundo, además de China, y poco a poco estos actores como la India van teniendo más y más peso. Y ahí sí que hay un crecimiento muy caro en energía que, a mi modo de ver, es lo que va a sustentar unos precios de petróleo bastante elevados cada próxima década. No hablo del año que viene, sino que yo no veo de ninguna manera al ritmo al que está creciendo Asia occidental, o sea, ASEAN, ¿no? La India... Asia occidental me gusta. Sí, Asia occidental, no sé qué coño he dicho. Bueno, ya me entendéis. La parte de Indonesia, la India, Vietnam, toda esta zona está explotando. Lo que se suele llamar el sudeste asiático. El sudeste, coño. Ay, perdón, El sudeste asiático. Occidental. También conocido como Berlín. Asia occidental. A ver, ¿qué pasa? Desde algún lado puedes mirar a Asia y decir que está Occidente. Bueno, entonces... Tremendo, o sea, esa nota filosófica me la guardo. Desde cualquier lado, si apuntas bien, ves Occidente. Eso es así. Eso es así. Ay, mi madre. Además, lo bueno es que depende de dónde estás. Si estás justo del otro lado del mundo, mires para un lado o para el contrario, estás mirando. Ahí, sí. Exacto. ¿Sabes? Es lo bueno de las esferas. Claro, ahí está. Vale. Por favor, seguimos. Hay 200 personas escuchando esta estupidez. Ay, perdón, gente. Bueno, pues eso. Mierda, estaba muteado, joder. Podría haber sido algo muy épico esto, ¿Qué has hecho, Raúl? Nada. Continúa. Te da tiempo a decir el comentario ahora, No, es que eran muchas puntualizaciones ahí que he hecho que... del sudeste asiático, de Occidente. Sí. Dejen like. Like por Occidente, por favor. Sí, fijaos que yo le di el like a Javier Blas, Miren al oeste y like por Occidente. Venga, sigamos. Entonces, en la parte negativa tenemos
que hay deflación en la China, chavales. Ya no hablamos de una inflación moderada, hablamos de deflación en la parte industrial de la economía. Bajadas de precio en el consumo de materiales básicos, manufacturas, excavation, son excavadoras, no sé. Bueno, total. Sí, es bastante raro. Excavation, ¿sabes? Al lado de manufacturing, que es gigantesco, no sé. Bueno, claro, supongo que es una de las excavadoras para relacionarlo con la construcción, ¿no? Debe ser por ahí, que deben ir por ahí, claro. Deben ir por ahí los tiros. Bueno, hay deflación. Esta deflación va a exportarse en cierta manera y esta deflación indica que la industria no está teniendo el nivel de demanda que requeriría. O sea, hay una sobrecapacidad en estos momentos en la China de producción industrial. La migración de muchos clientes que están sacando las fábricas de China para llevarlas a la India, hay varios puntos que están afectando. Principalmente, creo que el factor principal es la caída en las exportaciones. Esta caída en las exportaciones, más que porque se esté produciendo de otro lado, se debe a que los clientes, como hemos dicho, tienen los inventarios muy llenos. ¿No? Hemos visto antes. En relación a lo que se está vendiendo, los inventarios están demasiado llenos. Entonces, hay otra señal más de frenazo, de enfriamiento económico. Por su parte, las importaciones van bien. Las importaciones están remontando, no están a un nivel elevadísimo, ni mucho menos, pero últimamente han venido subiendo un poquito. El sector servicios chino funciona, pero bueno, estamos en ese punto en el que se esperaba mucho más de este rebote y creo que ese descuento de, no va a ser la fiesta tan grande como esperábamos, puede estar terminando y empezar a generarse una narrativa nueva en base al deseo de la llegada que se espera que lleguen estímulos en breve. Y creo que vamos a terminar ya. Sí, esto es un nuevo personaje aquí en la actualidad de Canadá, porque encontré esta información y me hizo bastante gracia. El sector privado canadiense a día de hoy. Sector privado o sea, lo que no es público. Toda la economía privada. Sí, empresas y imagino que las personas. Está más endeudado que el de Japón en el pico de la burbuja inmobiliaria de los 90. Nos comenta Mr. Timbits que el mercado inmobiliario, o sea, que me quejo yo del londinense porque el mercado inmobiliario en toda Canadá es una auténtica pesadilla. Pues ahí lo tenéis. O sea, me parece que se les ha ido un poco de las manos. A los japoneses no les sentó nada bien esa burbuja. De hecho, ahí siguen, de hecho. Sí, la bolsa japonesa acaba de llegar a los máximos históricos de esos tiempos hace poquito. Pero fíjate que da que pensar, ¿cuánto? ¿30 años después? 30 años, quiero decir. Sí, 30 años, sí, ni más ni menos. A ver, la bolsa siempre sube, pero a veces tarda. También hay que decir que si eres japonés, la inflación no te ha hecho mucho daño todo este tiempo. No has sufrido especialmente con la inflación, pero bueno. Sí, es un poco una pena porque les ha costado 30 años volver a donde estaban, ¿no? Vale, podéis ver en el gráfico se ve en amarillo la deuda del sector privado japonés, en amarillo, y en rojo la del canadiense. Y bueno, hostia, es que aún estaba más pasada de rosca, la deuda canadiense, o sea, se les ha ido bastante de las manos. Y aquí viene, ¿sabes? El PIM. El extra, no solo estás muy endeudado y en gran parte es por culpa del sector inmobiliario, sino que ahora encima se están cayendo los precios. ¿Sabes? Donde había un problema y metiendo el dedo en la llaga. Una bajada del 8,5% no está mal, ¿eh? O sea, quiero decir, están endeudados por el real estate y ahora que está todo el mundo endeudado hasta las cejas, apalancadísimo. Así que equity negativo. Eso iba a decir, el negative equity calentando en banda, ¿eh? Pero fijaos que en proporción es peor a lo que pasó en 2008-2009, ¿eh? En Canadá se han complicado mucho la vida, ¿eh? Venga, va, pinta y colorea rápido. Raúl, buenas noticias. Te vienen buenas noticias desde los mercados oscuros, ¿eh?
ha habido un repunte de las compras aquí en la última sesión, el viernes, a pesar de que no fue nada espectacular, pues ha habido una entrada importante en los mercados oscuros. Esto es bien, estamos confirmando esto. Yo creo que indica pues que hay bastante, que hay bastante confianza en que esta subida forma parte de un nuevo ciclo alcista y hay bastante amor por las acciones en estos momentos. En el Pinta de Colorea, a ver, el Standard & Poor's lo que ha hecho es continuar con la tendencia alcista que venía llevando. Creo que fue el viernes que tocó esta resistencia y obviamente ahí pues lo tumbaron, ¿no? Porque ahí está María Santísima, estaba ahí esperando que llegase para vender o para ponerse corto, ¿no? Es normal. A mí me da la sensación que aún puede quedar un poco de recorrido al alza en el SP, porque viendo el impulso que hizo este proceso alcista, debería hacer otro igual ahora. Y quedaría, a ver, tampoco mucho, ¿no? Pero yo creo que aún podría haber unos cuantos días un par de días de subida, ¿no? O más, ¿no? Hasta llegar más o menos al 4.400, un poco por debajo. Ahora, esto es muy, muy gracioso, bueno, me parece interesante. En un mercado alcista la volatilidad es baja. Una volatilidad baja, cuando hay bajadas, no puede ser. Entonces, lo que está pasando estos días es que el Nasdaq ha bajado bastante, bajó un día duro, aquí veis la flechita roja esta, pero ese día se compensó con la subida fuerte del Russell, de tal modo que como bajaban las tecnológicas y subían las pequeñas empresas, el SP apenas se movió poquito. Y a pesar de que había bastante movimiento tanto al alza como a la baja, su volatilidad se mantuvo a niveles muy bajos. De hecho, han vuelto a niveles prepandémicos por primera vez. Desde la pandemia, esta semana ha sido. Está a 13 y pico el VIX. No estaba ahí desde el 19-20. Bien. El problema, en el Nasdaq sí que creo que puede haber descanso, ¿vale? Hoy he puesto el MAC porque ¿Descanso? ¿Qué quieres decir? ¿Eso es un eufemismo para descalabro o un descansito? No, descalabro no. Descalabro no, a ver. No, yo no creo que en el Nasdaq haya un descalabro. Es decir, si no hay un cisne negro económico de estos que lo trastocan todo, yo lo que hablo es de una corrección normal y sana. O sea, hasta aquí, pues tendría que bajar, ¿no? Ir construyendo así un gráfico, tal. Algo así. El MAC es un oscilador que nos indica un poco la tendencia o los cambios de tendencia. Esta semana ha marcado giro a la baja, ¿vale? Además, pues, a ver, esto es poco una indicación, ¿no? A mí me ha parecido que podría cuadrar, pero estemos en la parte alta pues, de un canal bajista que tendría que romper más adelante, ¿no? Pero es un punto en el que me parece que hay, y además, si os fijáis, es que ya en la narrativa de todo el mundo ve que el Nasdaq está caro. El Nasdaq ha subido mucho, las pequeñas no han subido, y dices, hombre, pues antes de comprar Google, que está quemada a PER 2000, bueno, 2000 no está, ¿no? Debe estar a PER 25, 28, 30, no sé. Pues busco algunas small cap americanas bonitas que están muchísimo más baratas. Y lo que estamos viendo es más bien una rotación. Y como es una rotación, el SP no se mueve demasiado, el VIX no sube, y si el VIX no sube, los creadores de mercado no han de vender, y eso pues crea un mercado bastante estable y alcista. Vale, no significa, evidentemente, que esta próxima semana, porque es vencimiento de y tal, tengamos una corrección, pero que eso forma parte del ciclo normal de la bolsa. Lo que nos interesa no es si aquí habrá esta bajada o si esta bajada será hasta aquí o hasta aquí. Lo que nos interesa es saber si esto es algo confiable que en los próximos meses nos va a llevar para arriba o si por el contrario tenemos que ir con mucho cuidado porque aquí nos queda, ¿sabes? Aquí otro precipicio así. Bueno, de momento, por todo lo que está indicando el fondo de la bolsa, no parece que tengamos un precipicio de estos por delante, no lo parece, pero, como digo, hay que tener mucha cautela. En fin, chavales, yo creo que lo dejo aquí, ¿eh? ¿Lo dejas aquí? ¿Estás seguro? Sí. A ver, Pues sí. Repito, la sección de buenas noticias ha sido 6 minutos, la sección de malas noticias más de 1 hora. Poco más de 1 hora. Así que en general estamos bien. Bueno, pero tenemos que hacer todo seguimiento de la parte positiva de si va creciendo o decreciendo, ¿eh?
Antes de que pasemos a la sección en la que Raúl va a estar grumpy. Se va a estar... Sí, voy a por agua. Compra likes. Voy por agua, voy a pedir un like. Voy a pedir un like, voy a pedir un subscribe. Si tenéis alguna pregunta, dejadla por el chat, la resolveremos de la mejor manera posible. Y recordad que lo mejor que podéis hacer por nosotros es compartir este contenido, porque, a ver, si estáis aquí es porque os gusta lo que hacemos. Pues ya compartir esa alegría con la gente en vuestra vida. Compartir es vivir. Haciendo todos los domingos, de verdad, qué penita me das. Cuando, antes de que pidan ayuda para ti, al menos les habrás convencido para hacer algo coherente con sus ahorros. Compartir es vivir, hombre. Compartir es vivir, exactamente. Vamos a ver. ¿Tienes una presentación? Imagino que sí, Raúl. Bueno, no sé si Raúl está aquí todavía. Sí. Voy. ¿Por dónde empezamos? Por Jadestone. Yo quiero ver cómo te quejas de Jadestone. Vale, entonces empezamos por... Me voy a poner de mala hostia por todo el tema. Entonces empezamos por... Así que empieza por Jadestone. No, empezamos por la otra parte. Pues... Joder. Gracias, claro, porque es que está yendo el día demasiado bien. Demasiado bien, si acabamos de tener 1 hora de malas noticias y 6 minutos de buenas, Raúl. Bueno, explícame por qué... ¿Quién está al volante del Reino Unido? Pues buena pregunta. Precisamente hoy salía en todos los periódicos que Boris Johnson, el que fue el primer ministro y ahora era, pues seguía en política, que hoy se retira del todo. Ahora era un payaso, pero estaba en política. Se retira del todo por eso, problemas. La pregunta, ¿quién está al volante? No lo sé. Y si le encuentras, me lo mandas. Que le diga 4 cosas. Porque desde luego la sensación que yo tengo es de que le han cortado la cabeza a la serpiente en este país. Vamos, es como pollo sin cabeza. Bueno, tras esta gran introducción del local barra nativo de Reino Unido, Hackerman, pues bueno, a ver, ¿qué ha pasado? Que realmente no sé cuánto tiempo ya llevaba los rumores de que iban a poner un price floor, un suelo a la subida de impuestos. Bueno, el rumor era, y lo comentamos en Momentum un par de veces, que iban a tocar los windfall taxes, básicamente porque la industria está diciendo, os habéis cargado el sector. Sí. Y claro, lo que yo esperaba era que dijesen, bueno, que copiasen a los holandeses. Era en plan, mira, hasta este precio no te cobramos las taxes extra. A partir de aquí te las cobramos todas. Pero no. No han hecho eso. De hecho es que no hay por dónde cogerlo, pero bueno. Lo que han... es que es duro, pero bueno, me dedico a leer. Confirman que van a seguir hasta 2028 las taxes. Yo tenía un poco de fe que por lo menos los conservadores pues volviesen porque claro, esto al principio acababa, no sé si era 2024 o 2025. Yo tenía algo de fe en que la bajasen en el 2025 porque, joder, es que especialmente el gas está muy lejos de los niveles a los que estaba cuando sacaron estas medidas, pero no. Se han reiterado en que el 75% de taxes durará hasta 2028 y bajará de nuevo al 40%, que eran las taxes habituales antes de todo esto, cuando tanto el oil como el gas natural, es decir, ambos a la vez, estén por debajo de $71,4 el Brent y 0,54 penny extern, que son unos 22-23 euros megavatio hora en la medida del TTF, durante al menos 2 trimestres consecutivos. Y ellos ya dicen que no creen que esto se cumpla de aquí a 2028. Entonces, pues bueno, la primera... Al primer vistazo era en plan un desastre y en frío, pues... Peor todavía. Pues igual, o sea, es que no lo entiendo porque esto... Bueno, y ya esto salió este viernes. El mismo viernes ya empezaron a salir... Es que fíjate qué castigo, ¿eh? Dicen que quitarán, cuando el precio baje, perfecto, quitarán el windfall tax, pero que no lo van a quitar hasta 2028. Claro. Nada. O sea, hasta 2028 ni te lo plantees. La duda que tengo yo es que... es cómo cambia la argumentación, ¿no? Porque
si os acordáis, las Windfall Tax se pusieron porque las empresas energéticas, al parecer, estaban ganando dinero, ellos decían, de forma obscena. Pero luego la realidad es que las empresas energéticas, es decir, el petróleo y el gas, baja en este caso el petróleo a unos niveles razonables históricamente y el gas a unos niveles también, dentro de que son altos, no son ninguna locura, y resulta que ya no era un problema de que ganaran dinero de forma obscena, era un problema de que quieren quitarles el máximo dinero posible. Y ese es el problema que hay siempre en general con los impuestos, ¿no? Nada es más definitivo que un impuesto temporal. Y desde luego la gente que estaba dudando, pues... Y esto me parece muy malo para las empresas del Mar del Norte de Oil and Gas, por el motivo fundamental de que se nos acaba la bala de la esperanza, ¿sabes? Sí. Es decir, cuando habían esos rumores de, bueno, van a poner un windfall tax, pues obviamente yo tenía una esperanza parecida a la de Raúl, ¿no? De cara a poder ser competitivos, en este caso con Holanda y con otras zonas, digo, pues tienen que hacerlo tan fácil como replicarlo de Holanda, ¿sabes? No se tienen que comer mucho la cabeza. Entonces la esperanza era esa. El problema aquí es que hacen algo que a la práctica probablemente ni siquiera se llegue con los números que dan, pero es que además a un nivel político les va a suponer un coste muy grande. Porque claro, esto cualquier laborista medio te va a salir en la televisión diciendo que otra vez los Tories ayudando a Shell, que te gana billions y que te hace no sé cuántos billions por trimestre y demás. Y no, o sea, no ayudan, no arreglan el problema, no tienen una victoria política y encima el castigo, o sea, es un acto punitivo que no pretenden de ninguna manera hacer justicia. O sea, no hay... En fin, no tengo palabras. Es un desastre, lo mires como por donde lo A ver, las reacciones... Es que las reacciones no han tardado en llegar. Es que mismamente el mismo día lo tendrían ya preparado. O solerían que no iba a ser nada del otro mundo. Pero Apache Corp, que es una empresa cotiza en el Nasdaq, creo que es de más de 10 billion de capitalización, que tiene intereses en UK, pues ya ha confirmado que no van a invertir más CAPEX en UK de la noticia. Y tampoco dicen nada que sea mentira, simplemente dicen que los activos que tienen allí en Reino Unido con esas tasas son mucho menos competitivos que los del resto de su portfolio. No, claro, es que esto es de sentido común. Cuanto más subes los impuestos sobre distintos activos, menos competitivos son para ti. Cuando tú eres una empresa más grande que tiene activos en muchas zonas distintas, con regímenes fiscales diferenciados, pues eso es algo a tener en cuenta. Por un lado, obviamente, la calidad de los activos, el retorno que te pueden dar, digamos, en bruto sin contar los impuestos, pero claro, al final de lo que tú vives es del neto, del dinero que a ti te llega, no del dinero que generas. Entonces es sentido común. Es como si dicen, no, pues mira, ¿para qué voy a invertir en el Mar del Norte si tengo no sé qué activo en México o no sé qué activo en Tailandia o en Guayana, donde sea? ¿Sabes? Que me da un retorno superior. Y que claro, que esto es con los conservadores, que son los únicos, teóricamente, que te van a ayudar a algo, por así decirlo, ¿no? Porque... Ahora lo que sabemos es que todo es lo que yo te comentaba y de hecho lo comentamos con Fenómeno el otro día, que ahora ya sabes que solo puede ir a peor. Sí. ¿Sabes? Entonces ese es el problema y el drama que hay ahora. Esto es un desastre de proporciones gigantescas y la poca esperanza que había con que la parte del Reino Unido mejorara para mí se ha ido al garete. Y entiendo muchas cosas que nos dijo la última vez que hablamos con No Fenómeno, que fue cuando, la semana pasada, ¿no? Sí. ¿Fue esta semana? Creo que fue el lunes de esta semana. Sí, esta semana, hace nada, esos 6 días que hablamos con él, el apetito por invertir en Reino Unido es muy bajo y de hecho una de las cosas que nos confirmó es que a día de hoy cuando se negocia cualquier tipo de activo en el Reino Unido prácticamente se valora cero porque lo primero que se mete es asumir, no, espérate, estos son los impuestos de hoy, pero en 2 años vamos a tener un gobierno laborista y los impuestos van a ser aún mayores. Y ese es el punto base desde el cual cualquier persona está negociando ahora un deal en Reino Unido. Pues es que no hay mucho. Básicamente, como resumen, o le regalan el activo, regalar es literalmente regalar, o no se compra nada en Reino Unido. Es que además ellos dicen que a estos precios que han usado como referencia,
simplemente han cogido la media de los últimos 20 años. La trampa es que no han tenido en cuenta el efecto de la inflación. Pero no ha sido pecata minuta, precisamente. Claro. Mira, este comentario me gusta. Dice Fernando Gamir. A UK le debe haber asesorado Putin. Se está cargando su seguridad energética futura. Nadie está comentando eso. Porque todo de lo que se está hablando en Inglaterra es siempre que si se gana dinero, si no se gana dinero, si los trabajos que se pierden, que no se pierden. Pero nadie está hablando de la seguridad energética, lo cual me sorprende. Porque... No, si ellos dicen que este mecanismo es para proteger la seguridad doméstica energética y ayudar al tema de los puestos de trabajo que parece que, bueno, que mismamente Apache dice que va a despedir a gente, es que es normal. Si salen de allí... Que digan los Tories o lo que hagan o lo que piensen, hay diferencia, ¿eh? Entonces, a ver, yo veo imposible que esto... O sea, es que lo veo sumamente improbable que se cumplan las dos condiciones. Y no solo que se cumplan las dos condiciones, sino durante 2 trimestres seguidos. Es muy complicado, sobre todo la parte del gas. Bueno, y la parte del oil también. Se tiene que ir el Brent por debajo de 71 y los saudíes ya has visto cómo se han puesto. En cuanto han visto que se acercaba a esa zona. Pero ese punto, el segundo punto que dices, que es una medida creada para que no se cumpla... Es que la han creado para que no se cumpla. Es así. Por lo tanto, no tiene sentido, porque claro, es que los Tories se los van a comer con la narrativa de que hacen esta medida para ayudar, cuando realmente es que no se va a cumplir, es que es muy difícil. Y aparte, que genera una situación sin sentido en la cual las empresas van a generar una barbaridad más de caja con el oil a 70 y con el oil a 85-90. Sí. Yo vuelvo a repetir que el principal problema del Reino Unido en los últimos 15 años es el Tory Party. Y cada vez más claro. Yo no... Vamos a ver qué pasa en cuanto a Labour gane las elecciones. Precisamente la incompetencia de los conservadores va a hacer que ganen los laboristas. Ese es el problema. A ver, teóricamente las condiciones finales las sabremos el mes que viene. Pero vaya, esto no cambia nada. No cambia absolutamente nada. Así que pues es una putada cuando, sobre todo empresas que no tengan muchas reservas, les están diciendo que los próximos 5 años les van a meter 75% de taxes. 5 años, macho. Y hay un punto donde en cierto modo se entiende mejor la cotización, por ejemplo, de Harbour, ¿no? Claro, es que a Harbour le están quitando... A Harbour no tiene muchas reservas, tiene mucha producción, pero no muchas reservas. Y claro, si bien tiene hasta final de la década, pero es que prácticamente todo va a ser al 75%. Llámame loco. Si fueras Harbour, ¿no te plantearías... ¿Sabes qué? ¿Cerramos el chiringuito? No, te digo una cosa. Cerramos el chiringuito, ¿vale? Y en 5 años lo volvemos a abrir. No, hombre, eso no lo van a hacer, que reactivar campos de... Aparte, ¿quién te dice a ti que cumplen y en 2028 las quitan? Y luego se queda así para siempre. Esa es otra. Bueno, ya me has puesto de mal humor, Raúl. Háblame del robo. Cuéntame la historia de ladrones. Bueno, te acabo de contar una historia de ladrones. Ya han levantado 2,8 billions. Sí, no son poco ladrones. ¿No? Y hay otro matiz que nos contó Andrew, que él lo da por hecho, que es que él cree que si llegan los Tories van a quitar los rebates en UK también. Si llegan los laboristas. Eso, perdón. Si llegan a los laboristas van a quitar los rebates, así que... Claro, es que yo, de hecho, el problema que yo veo es que creo que lo que en el mundillo se está asumiendo no es que la tasa impositiva vaya a subir. Probablemente la tasa impositiva se quede en el mismo nivel, eso sí, olvídate lo de que acaba en 2028, esa va a ser la nueva tasa a secas, pero es que se van a quitar los rebates. Y claro, eso a efectos prácticos, eso es muchísimo dinero. Sí. O sea, eso sí que mata la inversión porque, claro, el incentivo de jugártela en unos drilling que pueden salir bien o mal para que luego te roben el 75% de lo que generas, ya va a ser nulo. Bueno, es que imagínate el caso de IOG, que le sale toda la exploración mal y para colmo, si algún día ganan dinero, tienen que pagar al 75%. Pero bueno, hasta aquí más o menos, yo la verdad que ya no se puede esperar más, porque claro, esta era la bala, entre comillas.
Y pues salvo que esto cambie muchísimo, no veo esperanza ninguna en Reino Unido. O sea, es que es muy problemático, sobre todo para incluso para Andrew Austin, que está especializado en comprar en estas jurisdicciones, que ya una de las tres ya... ha comprado en Noruega precisamente por eso. Correcto, pero ya pierdes, o sea, ya estás perdiendo una de las jurisdicciones donde más... No, bueno, claro. Mira, dice Andreu, o Fenómeno que se vaya a África a buscar deals. Pues ya ha ido. No es tontería. En algún sitio de África ya ha mirado cosas. Y cosas... Raúl, ¿podrías decir And Don't Forget Norway? Sí, o sea, es que solo... Pero claro, es que Noruega son las mismas taxes, pero claro, allí por lo menos los rebates no los van a quitar. Una pregunta, Wayne. Mañana a las 4, ¿dónde vas a estar? En el centro de Londres. Sí, ¿haciendo qué? ¿Con quién? Creo que es el tema. Mañana, bueno, se ha dicho, ¿no? ¿Esto es exclusiva? Exclusiva aquí, al Gran Poble, sí. 177 personas, algunos lo sabrán, pero yo creo que otros no, porque esto lo hemos comentado solo en el club, yo creo. Mañana vamos, el Capillo, es una razón por la que está aquí en Londres, a tener una entrevista estupenda, directamente cara a cara con Mr. Fenómeno. Así que más noticias pronto. Sí, bueno, más que en Londres, por las que estoy hoy aquí preparando con Wayne de cara a la entrevista de mañana. Ojo, problemas de conexión. ¿Los de quién? Los vuestros. ¿De dónde va a ser? ¿Qué falla aquí? ¿Qué ha pasado? Creo que nos hemos caído un segundo. segundo. ¿Nos han hackeado o qué? No, creo que nos hemos caído un segundo. No, eso, que decía que por eso estoy aquí en casa de Wayne tratando de preparar lo de mañana porque se viene lo más grande, ¿sabes? ¿Tenéis la cesta ya? Estamos en ello. Hay plan B, Ciprés, no te preocupes. Sí. Vale. Hay plan B. Y ya pasamos al siguiente punto, pero comenta Jordi Vilar que siempre se puede jugar Serica o Enquest, que tienen billions de tax shield. A ver, sí, pero no. El tax shield solo afecta al primer 40%. Y si lo tienen, es porque previamente han tenido las pérdidas, especialmente Enquest. Entonces, pues bueno, el otro 35% lo tienes que pagar igualmente. Yo lo veo complicado lo de jugar nada en Reino Unido, la verdad. Qué pena. Pero es por el feeling de que si va a ser a peor. Bueno, ya es que más perrerías no nos pueden hacer. Bueno, sí. Sí, ¿no? Que venga Labour y quite los rebates. Sí, te suben las tasas al 78 y te quitan los rebates y se acabó. Y no son los rebates, es que están zumbados Es que los otros... O sea, que los tres son el PP, coño. Imagínate cuando ven los otros aunque sea por dar la nota, tendrán que irse a exagerar y la pueden liar. No, pero ya lo han dicho, que quieren cerrar toda exploración y todo drill en el Mar del Norte y quitar los rebates. A ver, ese es el plan. O sea, yo te digo, mi punto de vista, yo creo que alguien que diga eso, el ejército debería detenerlo por alta traición. Es decir, Putin, si quisiera destruir el Reino Unido, una de las cosas que haría es atacar sus pozos petrolíferos para dejarlos sin energía, ¿vale? Sí, es lo que estaba diciendo antes, que en la narrativa de todo cuando tu discurso es el mismo que tendría, o sea, que en los planes de ataque del enemigo para destruir tu país, pues, oye, hay que poner baja del carro, relájate y vete, ¿sabes? Faltan campos de concentración en Europa. En China estas cosas no pasan. Porque tienen hay una parte en TikTok, ¿no? Hay como un género en TikTok que es vídeos de los policías ingleses intentando detener a alguien y alguien les da una paliza y se escapa, ¿no? ¿Por qué? Porque los policías ingleses no van armados. Entonces, llega cualquier maleante, hace cualquier cosa, los policías le dicen, caballero, por favor, está usted detenido. Se reciben unas palizas estupendas. Entonces, en un país donde la policía es así, no veo al ejército tomando por la fuerza nada, vamos. Pero bueno, si tú tienes como un candidato a la presidencia o un partido que lleva cosas en su programa que son parte de la estrategia de ataque de tu principal rival militar, pues apaga y vámonos, tío, que no...
hay más vueltas que darle. Entonces, de todas formas, no hace falta que entre Labour en el poder para destrozar la industria. Los Tories ya lo han conseguido hacer. O sea, no, tampoco... También os digo que, ya terminamos, que las empresas cotizadas de Reino Unido subieron después de esta noticia un 2-3%. Bueno, pero podía ser, vamos... Bueno. Ya, pero tú sabes que si la noticia fuera lo que esperábamos, no era un 2-3, era un 20-30. No. Claro. Y más después de la bajada enorme que llevan todas. Kistos, Erika, Harbor, ¿sabes? O sea, esto se ha perdido una bala muy importante. Y ahí quedan pocas, ¿sabes? No sé, es un suicidio, es totalmente... Bueno, no sé, es que ya te digo, o es traición o yo no le veo mucha más explicación, porque es que no... Que os lo digo en serio, coño, que la Marina rusa tiene planes para, en caso de conflicto, hacer saltar por los aires todas esas plataformas petrolíferas y estos desgraciados las quieren cerrar. O evitar que se pongan más. Sí, ¿no? La seguridad energética salta por la Es una locura, es una locura. Es una locura. Bueno. Venga. Sigamos. Bueno, ¿te has enfadado ya? Podemos hablar Yo ya he descargado ira. Está todo bien. Vamos a pasar a... El robo. Ahora tú estás enfadado. Oh, red flag. Me encanta como dice intereses no alineados. Que es el bonito robo. Ese es el resumen de lo que ha pasado aquí. Y yo aún no lo entiendo, pero bueno, lo voy a explicar. He hecho un pequeño índice porque es que, a ver, como tal lo que ha pasado se cuenta rápido, pero es que hay que ir para atrás para buscar explicación a cosas que han ocurrido aquí que no hay por dónde cogerlas. O sea, no hay por dónde cogerlas y bueno, pues Ciprés, el 6 de junio, ¿qué pasó? Tomando un café, veo en el Discord que una ampliación de capital de Jason, lo cual fue rarísimo. O sea, nada más verlo es una sensación de what the fuck. ¿Qué está pasando aquí? Sí, porque 2 o 3 semanas antes habían sacado un acuerdo de financiación con varios bancos por 200 millones, que era mucho más del dinero que necesitaban para las exigencias o el dinero que habían comprometido a invertir en CAPEX este año. Entonces esto fue como 6 de junio por la mañana nos dice Jason que que tienen intención de levantar 85 millones, siendo 50 millones de equity y el resto de 35 y otros 35 más en una facility para working capital. Y eso como mínimo. Hay aparte otros 8 millones más de oferta abierta para los accionistas actuales si quieren acudir. Cuando el día de antes de anunciarse esto, si no me equivoco, la acción estaba a 50 peniques. Y claro, cuando salió esto, no se sabía exactamente a qué precio iban a cerrar la ampliación de capital. Pero bueno, finalmente fue a 45, que es con un descuento, para no variar con descuento, un descuento del 10%. Así que todo respaldado por el principal accionista, de que hay que hablar mucho, que es Tyrus. Y que, bueno, aquí los señores de Tyrus, en plan spoiler, aquí han robado. Ciprés, aquí han hecho un deal de los buenos. ¿Qué ha pasado? A ver. Pues te lo voy a contar, porque claro, al final lo que pasaba es que Tyrus suscribía, entre comillas, todo lo que fuese necesario si no conseguían colocarlos a otros institucionales. Y a cambio de eso y de Working Capital Facility, pues tenían ciertas ventajas. O sea, las condiciones son leoninas con mayúsculas, en negrita y en gigante. O sea, yo la verdad es que no veo algo así desde Angeliki dándole financiación al holding. Y está a ese nivel, ¿eh? Y está a ese nivel. Y sobre todo por parte inesperada, porque es que no estaban tan mal. Pero bueno, por comentar las condiciones, pues fíjate, es una es un 13,5%
la del Equity Underwrite, que es si no conseguían con todos los sustitucionales llegar a los 50 millones, los ponía Tyrus. Y a cambio de eso, eran ese porcentaje. Y el 15% del Working Capital Facility. Y tú fíjate que no solo eso, que ya es pues, intereses bastante elevados, pues al final te están pagando por ir a la ampliación de capital si no la consigues llenar, y por un Working Capital, que normalmente los Working Capital suelen ser, entre comillas, baratos, pues se suelen usar normalmente como, entre comillas, un crédito puente mientras tú haces, porque tú estás produciendo el oil, pero no lo vendes todas las semanas, lo vendes cuando los liftings esos, ¿no? Correcto. Pero bueno, más allá de eso, 5% también de intereses del dinero que no usen. Eso me parece, pero vamos. O sea, es que. Eso es locura, no, eso es lo siguiente. Yo cuando vi esto ya flipé, o sea, ya dije, espera, a ver. O sea, para la gente que tiene un poco de experiencia, es que esto es leonino total. Esto es leonino total. O sea, estos son condiciones de distrés, no, lo siguiente. Sí. Es condiciones que se podría encontrar IOG, a lo mejor. Fíjate que por el lado de la financiación yo creo que IOG encuentra algo mejor, fíjate. Pues no sé, bueno, yo qué sé. Pero bueno, el tema es que no solo eso, Ciprés, sino que por firmar los papeles, por así decirlo, de completar el ACA si no la llenaban, que es que ya era un ACA a precio súper abajo. O sea, es que era muy improbable que no la llenasen. Pero bueno, solo por firmar eso se llevaban 2,15 millones de fee y luego mínimo 1 millón de la otra parte, en función de lo que terminen usando. O sea, que se iban unos intereses de la hostia y aparte mínimo 3,1 millones los de Tyrus. Bien, a ver, bien, joder, hay que vivir, Raúl, hay que vivir. Sí. Hay que vivir. Hay que vivir, joder. Hay que vivir. Aparte, no solo eso, sino que cualquier M&A al que pretenda hacer a partir de ahora Jason le va a tener que dar el consentimiento Tyrus. O sea, los tienen atadísimos. O sea, se han llevado unas condiciones. Se han llevado unas condiciones muy buenas de préstamo y aparte los tienen cogidos para próximas adquisiciones. Pero bueno, no solo todo esto que te he dicho, que ya es mucho, porque realmente es mucho. Hay más. Sí, gracias por el gran apoyo demostrado. Les van a dar 30 millones de warrants, que además duran 3 años. Tienen 3 años para convertirlos a un strike de 50 peniques, que es el strike de lo que estaba cotizando la acción el día de antes de anunciarlo. Wow. Pero, ¿qué capitalización tiene Jadestone? Tenía como 200 y algo millones. Joder, wow. Es mucho dinero en warrants. Qué barbaridad. Entonces, a ver, el tema aquí, el valor, o sea, es un 6,7% de las acciones. Joder. Pero la clave es que es a 50 peniques. Es decir, si hay un mínimo upside a partir de ahora, esta gente se lo ha llevado. O sea, es que que todo lo demás hubiese sido gratis y solo les hubiesen dado esto, ya sería un buen deal, entre comillas. Porque te llevas bastante upside. Pues son 36 meses. Bueno, yo no sé dónde estará el oil en 36 meses, pero son warrants a prácticamente in the money. Sí, claro. Sí. Entonces, pues eso, Ciprés. ¿Para qué es que tanto dinero? Vamos a ello. Si el tema es que 30 de junio de 2022 tenían 161 millones en cash sin deuda Jadestone. Sí. Y ahora, en plan, el 31 de mayo tenían 8,8 millones de deuda. Entonces, y de hecho... Sí, y a final de año tenían 120 y pico millones de caja. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues han hecho un par de adquisiciones que les han implicado bastante salida de caja y aparte han recomprado 20 millones casi de acciones. O sea, estuvieron recomprando acciones entre final del año pasado y principios de este. Pues a mí me da la sensación que al Tyrus no le hizo ni puta gracia estas adquisiciones.
Ahora vamos a ir ahí, porque aquí lo siguiente es pensar es, no bastaba solo con la deuda, insisto, 200 millones de deuda que habían firmado 2 o 3 semanas antes. Y sus compromisos de CAPEX, ahí te los pone, eran entre 110 y 140 millones para 2023. Y tenían 126 millones de caja a final de año. Pasa que han pasado otras cosas, sobre todo en Montara, pues se les complicó el asunto para no variar. Esta slide también es muy interesante porque te habla, fíjate, la bajada, a ver que ponga el puntero, te habla de aquí en el punto alto de mediados del año pasado con el oil a 100 empiezan los problemas en Montara y ellos deciden tirar para adelante un programa de CAPEX bastante interesante, sobre todo el proyecto de Akatara, que creo que son 100 y poco millones, que es, entre comillas, el proyecto gordo al que se han comprometido. Pero vamos, había 325 millones, le sobraba meter 100 y algo en Akatara. El tema ha sido... y no solo eso, sino que al final los activos, aunque Montara estuviese cerrado, el resto de activos seguían produciendo caja. Y la siguen produciendo a día de hoy con el oil en torno a 75, por ahí creo que está ahora mismo el Brent. Entonces, pues fíjate que esperan a final del 23 pues estar, en función de cómo esté el oil, se iban a menos 100 millones, más o menos. Entonces, lo lógico es pensar, bueno, menos 100 millones, tienen la RBL esta facility de 200, pues sin problema, que lo financien todo con deuda, ¿no? Pues no. Pues no. Pues se ve que no... Esto es muy raro, pero esto es todavía más raro, porque ellos mismos te dicen que el 22 de mayo, efectivamente, se habían asegurado la RBL de 200 millones y que ellos esperaban utilizar 135 de los 200 para tirar para adelante, sobre todo a Katara, que es donde más dinero tenían que poner. ¿Qué pasa? Que yo no sé si es que esto no lo habían tenido en cuenta, lo cual implicaría ser unos incompetentes, pero en Q2 de 2024, de los 135 millones que van a utilizar, se les iba a reducir, por tema de covenants y de cómo está negociado esto, de 200 que inicialmente a 88. Y no iban a volver a tener los 200, o sea, no les iba a volver a subir el dinero que tenían disponible hasta que no llevase a Katara 4 meses funcionando. ¿Esto qué implica? Que pues tenían ahí 4 o 5 meses que necesitaban 40 o 50 millones que no tenían. Pero, o sea, en la práctica lo que necesitaban, en el peor de los casos, era un crédito puente, porque esto no está aquí sumando el dinero que generan los activos, ¿eh? Ya. Entonces, en el peor de los casos, pues eso, necesitaban ahí un crédito puente para unos meses de 40 o 50 millones. Y de hecho, a ver, es que, ya te digo, nada tiene sentido, porque el problema de la RBL esta es que les obligaba a hacer hedge. Y claro, hacer hedge a principios de año pues no estaba tan mal, pero hacerlo ahora, duro. En mayo, y tienen que hacer se les han subido como los límites, ya tienen que hacer un hedge del 50% y de momento lo han hecho a $70, que esto es una putada enorme, porque para colmo, muchos de la producción que venden es a premium sobre el Brent, así que 70 es prácticamente el precio más bajo que ha habido en este año, ¿no? Del Brent. Pues casi. Hay un par de comentarios describiendo esta situación que me han hecho bastante gracia. Juanma dice, Tyrus ha hecho un deal que ni Andrew podría cerrar. Sí, es que esto... Y luego Íñigo dice, no hay palabras en lengua de hombre, ent o elfo para describir semejante horror. Entonces, esto me gusta. El punto que quiero hacer en esta parte es que ya la RBL te da la posibilidad de sacar a Katara adelante, que es donde más CAPEX se les va, pero ya tenía ciertos puntos negativos, que era meterte un hedge en mal momento. Porque claro, si hubiesen hecho esto a principio de año, pues por lo menos tendrían el hedge a 80, pero no, lo tienen a 70. Ya. Entonces, está cerrando financiación para sacar adelante un proyecto
que además tampoco que sea un proyecto... A ver, el proyecto está bien, pero es un proyecto como... para la salida es un proyecto como lo que tiene la Orca en Tanzania, que es el gas lo vendes a precio fijo, es decir, tiene un retorno fijo. Entonces, pues a ver, estabas apalancando parte del futuro con lo del hedge, me refiero, pero bueno, esto pues nada, mal timing y ya está. El tema es cuando no solo te vale esto y aparte necesitas ampliar capital y aparte necesitas una working facility que te la cobran a precio de usura. Porque tienes lo malo de todos los mundos. Durísimo. Entonces, más o menos, ya... no sé si tengo la slide de... Ay, no la he puesto al final. Bueno, hay otra slide donde sale cómo les baja en Q2 del año que viene el dinero del que pueden disponer, de la facility. Entonces, bueno, pues por un lado, más o menos ya tienes lo que hay, ¿no? Ya ves que por la parte de la deuda les obligan a meter un hedge que les hace mucho daño, porque esto va a hacer mucho daño en el futuro, y por la parte de la ampliación de capital se hace a precio súper abajo, con una working facility que es carísima y que para colmo le tienes que regalar un montón de warrants. Es decir, que es mal por todos lados. Y entonces aquí es cuando yo digo que cuando yo ya empiezo a pensar, digo, es que lo que no tiene sentido es que los directores estuviesen comprando en mayo. Porque estaban comprando los insiders en mayo. Y me voy a decir, bueno, tal. Pero joder, es que hay algunas compras de 50.000, 100.000 libras. O sea, que no son peanuts. ¿Tú esto cómo lo ves, Ciprés? O sea, aquí nadie sabía nada. Aquí se levantaron un día y vieron que no tenían dinero para... A ver, ya me he desconfiado, pero a mí me parece que aquí ha habido viruji, ¿eh? Aquí alguien... O sea, tú fíjate que se han gastado 20 millones en recompras. Es que no tiene sentido. No, ni ponerte a hacer adquisiciones y se te vaya la... Claro, es que eso... Ahí le has dado. Esa es la segunda cosa que no tiene sentido. Si tú estás mal y ves que vas a tener problemas de caja, no te gastes 32 millones en Q1 en una adquisición. Porque prácticamente si haces la suma es lo que le falta para no haber necesitado ampliar capital. Y vamos, creo que toda la razón del mundo. Dice Fernando Gamir, o la directiva es muy mala o ha habido algo con Tyrus. Sí. Es así, yo comparto la opinión. Huele raro. Sí, sin duda. Porque, claro, no penséis, claro, es que la ampliación de capital, fíjate dónde ha sido. Va a menos 50%. O sea, la ampliación de capital fue aquí. A 49. O por ahí, sería. Que no ha sido, ¿sabes? Que es que en marzo lo podían... Y realmente es verdad que el precio de hoy lo ha bajado, pero desde marzo hasta ahora yo creo que está más o menos estable. Ya. Y de haberla hecho en marzo, que se habría hecho a mejor a 70. Es el doble, casi, del precio al que cotiza hoy. Durísimo. Bueno, al final... Raúl, las directivas es lo que tienen, tú dependes de terceras personas, algunas funcionan bien y otras pues no, y cuando uno no funciona bien pues hay que poner la banderita roja que has puesto ya al principio y irse a aguas más tranquilas. Yo creo, aparte de que nadie es evidente que no hay nadie al volante porque yo creo que ellos ni se han dado cuenta, porque si no, no están comprando los insiders, es que no tiene sentido. Yo creo que ellos pensaban que no iban a perder que no tenían el agujero ese que tienen en Q2 del año que viene, que no lo tenían. Pues si no, es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido nada, es que no sé qué hacen comprando. O sea, bueno, pues igual, pues da igual, porque si es nadie al volante, estamos igual. No, pero nadie al volante, pero por todos lados. O sea, estamos sin duda ante el peor departamento de IR de las empresas que tengo en seguimiento. Y pongo peor que las griegas porque... En estos 2 años y pico, lo peor. Las griegas, lo que pasa es que son o piratas o que les da igual el accionista.
y ellos van a su bola. La típica empresa familiar que la tipo Angeliki, que hace lo que ella quiere y le da igual al accionista. Pero es que esto es... joder, es que hay ejemplos. Es que el IR la ha liado mucho. La ha liado mucho. Y está por ahí el ejemplo de cuando presentaron resultados. O sea, habían presentado un guidance, Ciprés, y presentaron resultados 2 o 3 días después y habían bajado el guidance. Y la empresa y la cotización se hundió y luego resultaba que no, que era un error. Por ahí está, lo puedes buscar en el Discord el día que lo estuvimos hablando. Buah. Entonces, a ver, el IR es incompetente, porque además no lo he puesto. Pero ¿y si no fue tan error? Lo que decíamos antes, que huele más fatal, huele pues que eso, se ha llevado un sobre, porque es que vamos. Pues eso es lo que te quiero decir. Vamos, Es que esa la forma de actuar, no solo de ahora, sino esas anteriores, hay un punto de dumping que está ahí. Aquí lo pongo, es que es un movimiento brillante. O sea, aquí el único que gana es Tyrus. Claro. O sea, porque el upside nos lo ha robado. O sea, el upside Tyrus se lo ha robado al accionista. No sé si me explico, porque al final, como el management no tiene apenas acciones, no les ha robado nada. Ellos van a seguir cobrando sus sueldos. Claro, ese es el problema, ¿no? Cuando careces de alineamiento en una empresa con la directiva. Porque es que insisto sobre... Ya no solo los intereses que cobran, las fees que se van a llevar, sino los warrants. Es que esos warrants valen pasta. O sea, lo lógico, salvo que la sigan liando, es que estén in the money en algún momento de los próximos 3 años. Y claro, a ver, yo vi el barco y dije, barco pirata. Barco pirata. Pero bueno. Es un barco feliz. O sea, son los grandes principales vencedores de este deal. Entonces, pues ya te digo, si algo veo yo claro es que a nada que hubiesen tenido un financiero decente, la ampliación de capital es totalmente evitable. O sea, joder, es que podrían no haber hecho la adquisición que hicieron a principio de año, podrían no haber hecho las recompras, podrían no haber pagado dividendo. Había muchas cosas que podrían no haber hecho y que les hubiese dado tener 50 o 60 millones más de caja ahora mismo. Que es lo que ellos dicen que les falta. Sí. Entonces, pues... Las gallinas que entran para las gallinas que salen. Pues bueno, además, hay otra cosa que me molesta. Que es que en el propio documento del financing te dicen que están negociando otro deal. Y yo la verdad es que digo, joder, macho, si no tienes caja, ¿qué haces? Negociando más deals. ¿Con qué lo vas a pagar? ¿Has visto a qué tipos te estás financiando? Como que, ¿sabes? Me recuerda a esa época en la que... Bueno, esa época no. Crecimiento por crecimiento. Da igual que tenga sentido o no. Ya. Ojo, que a lo mejor este deal está muy bien, pero... Joder, mira tu posición de caja. Acabas de tener que diluir un 20 y pico %. Mala gestión. No todo el mundo puede hacerlo bien. Eso también las empresas que funcionan bien hay que valorarlas. Pero esto parece más allá de mala gestión, esto parece casi malicioso. O sea, se han pulido... O sea, en enero tenían 120 millones en caja, ¿eh? Ya, sí. No. 120 y algo, es que no me acuerdo de cabeza, lo miré antes en la presentación anual. A ver, ¿han explicado el motivo de esto? O sea, de cómo nos han dado cuenta, el motivo que dan es que no tiene... A ver, el motivo es este. Que no tienen dinero durante X meses aquí. Ya, pero eso ya lo sabían. ¿Qué decir? No, eso pues se ve que no lo sabían. Claro, pues ahí está el tema. A ver. Pero claro, el tema es que no puedes... ¿Quién vota incompetentes y quién vota delincuentes? Que vote la gente, dejar mensajes en el... Delincuentes... No sé cómo vamos a votar, pero... Delincuentes no lo sé porque, a ver, ellos lo único que han hecho es deliberadamente no hacer las cosas bien, pero no se han aprovechado de ello. O sea, no les veo cobrando un bonus por hacerlo. Mira, dice Juanma, más barriles, más sueldo. Esto es así.
Yo es que pienso otra. Yo pienso que hay una posibilidad de que el accionista principal le dijera, oye, sois unos putos inútiles y lo mismo os vais fuera. Y dijera, espera, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hablar de, oye, ¿necesitáis dinero? Mira, yo puedo ir, pero claro, en ciertas condiciones. Y al Pongo en final, contacto con Tyrus. claro, al final Tyrus contento y el management, fíjate, son inútiles y Tyrus no les saca de ahí, pues 2 más 2. Es que realmente ellos mismos dicen que es posible que no necesitasen nada de esto. Que esto solo les da la seguridad de que si se complica el futuro, los próximos 9 meses, que no necesiten pues pedir más capital, vaya. Bueno. Entonces, a ver, aquí el tema, porque la pregunta que se hará mucha gente, oye, ¿y a partir de ahora qué? Claro, Pues, te iba a preguntar, esta historia como, bueno, no cómo va a acabar, pero cómo a ver, continúa ahora. estaba a 50 antes de la ampliación de capital, bajó a 45, que fue el precio al que colocaron el ACA el día que se anunció, y ya va por 38. A ver, aquí objetivamente hay un traspaso. Fíjate, ahora capitaliza 171 millones, aunque esto no sé si incluye las acciones nuevas. Pero bueno. Aquí hay un trasvase de valor del accionista actual a Tyrus. Entonces, Lo que pasa lógicamente que, esto... fondo, claro, Tyrus también entró a 45 y visto lo visto, el accionista minorista va a poder entrar a 35. Claro, pero Tyrus tiene, aparte de esas fees que se ha llevado, tiene los warrants a 50. Ya, pero si compras a 35 y se ejercitan los warrants, tú ganaste también. Ah, sí, eso sí, pero claro, el tema es que objetivamente el upside es menor ahora y hay un daño. Yo creo que el problema es el daño reputacional. En plan, Hay un, ¿quién cojones se va a quedar con hay este un management daño. ahí O sea, esta metido? gente ha demostrado, mira, ni aunque cojan el mes que viene y se compren un par de millones a mercado, ¿sabes? Ni aunque coja... Es que eso no sirve ya para nada. El daño está hecho a nivel reputacional y a nivel de credibilidad. El daño está totalmente hecho. Pues eso, no tengo mucho más que añadir. Yo la verdad que es que no entiendo nada, porque no he hablado apenas de Montara, pero yo era de los que pensaba, y por eso llevo bastante tiempo pesimista, que no solo el IR no hay por dónde cogerlo, porque la comunicación la hacen fatal, sino que Montara ahí fallaba algo y parece que no. Montara está funcionando bien. Y es el activo... Bueno, se ve que el IR no lo sabe, pero ya te lo digo yo que se ve que me miro por lo menos los números. Es el activo que más dinero genera, porque no paga taxes. Ya. Así que, pues eso es todo. Bien. Si tenéis alguna... En vez de enfadado, te veo desilusionado, Raúl. No, a ver, desilusionado. A ver, sin más, es una empresa que ya vamos siguiendo. A mí, por suerte, me ha pillado que no estaba invertido, pero es que esto es una bandera roja enorme. Es una bandera roja enorme. Y yo, lo peor es que esto era, desde mi punto de vista, complicado de prever, un movimiento así. Porque las condiciones son, como bien ha dicho el Capi, de que esto fuese a quebrar. Y, joder, que es que se han aprovechado de que estuviese invertido. Así que nada, Ciprés, cuéntanos, que nos interesa mucho tu opinión. Ahora que estás concentrado. Ciprés está echando una partidita de algo. No, bueno, no. El tema es, Raúl, que... Te vemos, Ciprés. ¿Qué? Ciprés, que te hemos pillado. Ah, vale, que estaba ahí aviando la... El tema es ese, tío, ¿no? Al final es demasiado habitual. Es demasiado habitual, pero está ahí. Y al final con las empresas pequeñas que tienen mucho más potencial, eso es verdad, también nos encontramos con ojo que esto no era tan pequeño, ¿eh? Hombre, a ver. Hombre, estaba al triple. Hace no tanto. Claro, pero siguen siendo empresas más pequeñas, ¿no? Las grandes supongo que debe haber cosas de estas, pero es un poco menos habitual.
No sé, es lo que nos encontramos. Además, este es un mundo bastante piratil, ¿eh? El del oil y demás, hay bastante... No son los containers, no son los containers, no son los barquitos, pero tela, ¿eh? Tela. Así que bueno, no sé, yo creo que nada, bandera roja y a otra cosa. Luego ya veremos qué tal les va a esta gente. Es una bandera roja con una calavera pirata en el centro. Sí. Hay muchas más vueltas que Hay una darle. pregunta interesante, que por cierto, vamos a hacer una mini ronda de preguntas. No veo muchas preguntas en el chat. ¿Cuánto llevamos? Un par de minutos. Llevamos 2 horas, así que podemos responder un par de preguntas. Tenéis un par de minutos para escribir alguna pregunta en el chat y respondemos. Pero, por ejemplo, dice Juanma, pregunto, ¿esto ya está aprobado? ¿No necesita aprobación de los accionistas? Pues yo creo que no, porque si no me equivoco, pero esto habría que ver, esto seguro que AGL se lo sabría, pero lo que suele pasar es que todas las empresas cada X años tiran un feeling de estos por si necesitan alguna vez una que hacerla. No sé si me explico. Y se han aprovechado esa oportunidad. Y yo creo que de cara a probar cosas también por parte de los accionistas es como si es un porcentaje significativo X. Claro, aquí han hecho un 20 y algo. Yo creo que, pues, ya te digo yo que se lo miraron seguro. Claro. Seguro que dijeron, no, el límite es, yo qué sé, 25. 24,99. Creo que es un 18 o así de acciones y el resto de warrants. En fin, bueno, vamos a hacer un par de preguntas. Nos pregunta Nanoscodis, que es como un escocés pequeño. Vale. Buenas, ¿qué opinión tenéis de App? ¿App? ¿Conocemos esta empresa? ¿Creo que no es Apple? Oye, Gwen, ¿qué opinión tienes de las gafas de Apple? No la conocemos, así que cuando se pongan empresas que no se habla, ponnos cómo se llama y de qué va. Y a lo mejor la miramos, pero, o sea, pero no estás hablando de Apple, entendemos. Advanced Auto Parts, veo que lleva un golpe importante. Advanced Auto Parts, pues no la conocemos. Se puede mirar, quizás. ¿Qué decías, Raúl? Me estás preguntando algo. Digo, sí, que ya como estamos acabando, ¿qué opinas de las gafas de Apple, tío? ¿Qué opino? Te puedo decir lo siguiente, como experto en tecnología y usuario de Mac, de Apple en general. Apple nunca es el primero creando un producto, pero siempre es el primero que vende el mejor en masa. Por ejemplo, no fueron los primeros en crear un reproductor de música, no fueron los primeros en crear un smartphone, no fueron los primeros en crear personal, pero siempre son los primeros que crean el mejor producto en su rango y lo venden como churros. No son los primeros que hacen unas gafas de realidad virtual, han sido las Facebook Quest churris, las que sean, no sé cómo se llaman. Pero estas gafas tienen pinta de ser muy superiores. El precio es descomunal, correcto, pero van a ser muy superiores. Si se convierte realmente este tipo de dispositivos de realidad aumentada, de realidad virtual, se convierte en algo que una parte de la población importante utiliza, por ejemplo, para trabajar o como ocio, se pueden forrar otra vez, puede ser otro iPhone. Si se han adelantado y no es un producto que realmente vayamos a utilizar todos tanto, ¿no? Todos tenemos un móvil y un ordenador, pues quizás no tanto. Lo que sí es interesante es que recuerda que el lanzamiento de las gafas ha sido solo para Estados Unidos y van a empezar a venderse a final de año. O sea, se lo están tomando con calma. Ha sido un anuncio en plan, oye, mira, esto es el futuro. Pero no es una cosa de, oye, lo lanzamos en 2 meses y empezamos a vender como churros. Solo van a vender en América. A mí me ha sorprendido 2 cosas. Una es que lleva el M2, es decir, que van en serio con la potencia, van el chip M2. Es que es un ordenador. O sea, la gente se piensa, ala, ¿cómo voy a gastar 3.000 euros en unas gafas? Es que no son unas gafas, es un MacBook Pro con forma de gafa. Sí, y el otro es el tema de las pantallas, ¿eh? El tema de cómo lo han diseñado, ¡buah! Es tremendo. Es como que es una tecnología que sigue los movimientos del ojo, de tal manera que para los movimientos con las manos, cuando tú usas las de Facebook, tienes como 2 mandos. 2 manditos. Claro, con la de Apple no lo necesitas, es como muchísimo más avanzado. He estado viendo bastantes reviews de gente que los ha probado y todo el mundo dice que es una cosa espectacular. Que es que lo que hace Apple siempre, que se siente como muy naturales al usarlo. Veremos.
Veremos. Yo tengo curiosidad por probar una. Ojo, también es verdad que las de Meta cuestan 10 veces menos. Sí. Eso sí. Y también un Xiaomi y un iPhone no cuestan lo mismo. Pero ahí está. No, pero esto sí que parece que te permite hacer cosas que Es un lo que pasa es que también yo lo que veo es que también le da margen a Meta para sacar algo 5 veces más caro, bastante mejor que lo actual. Es decir, Meta podría sacar unas normales y unas premium, por decirlo así. Que es lo que ha hecho Samsung. Samsung siempre fue más barato que iPhone hasta que de repente dijeron, no, bueno, pues... Vamos a que cueste lo mismo, claro, y ir al tope de gama. Y tengo una gama alta. Sí. Pero bueno, es una jugada interesante. Veremos cómo les sale. Oye, la verdad... ¿qué os parece el sector healthcare del Reino Unido? Espera, hay más preguntas, nos pregunta... Sí, pones a la del healthcare. Ya que estáis los dos en el Reino Unido. ¿Qué opinión tiene el sector healthcare de UK? Más como usuarios, ¿no? Porque tampoco lo habéis estudiado, no, yo no. O sea, yo no lo sé, pero vosotros estáis en el Reino Unido, habéis utilizado ese... Me encanta que somos como el disco de Calamaro, honestidad brutal. La gente suele poner las preguntas para quedar bien y nosotros ponemos preguntas y decimos, no sabemos lo que es. Somos bastante putos amos, la verdad. Yo tengo una pregunta ahora para vosotros. Venga. Espera, que la estoy preparando. ¿La estás preparando? Sí, porque tengo que hablar. No, es que dice Marc Cortez que hizo un screener y le salieron con PER positivo unas 5 de 50, los demás en PER negativo. Ole, PER negativo, medio sector. Pues no te sabría decir, pero lo que te puedo decir es que el sector público de healthcare en Inglaterra está completamente sobrepasado. Lo típico que, si vives en España oirás, ¿no? Que las listas de espera son muy largas y que hay problemas porque hay una falta de capacidad, ¿no? Para todos los pacientes que... Bueno, pues en Inglaterra multiplícalo por 10. Es acojonante. No hay enfermeras, no hay doctores, no hay hospitales. Y es así. El país ha crecido muy rápido y no han construido suficientes hospitales. Es que no tiene más. Bueno, chicos. Eso es el sector público. El sector privado... pero eso debería ser bueno para el sector privado, ¿no? Debería ser positivo. Debería, pero no lo sé. Tenemos que mirar al sector healthcare del UK. Yo lo conozco. Venga, Raúl. Si está en negativo, no sé si quiero echarle mucho ojo tampoco. Mi pregunta es, dime quién miente. Ok, respecto a... esta imagen. Alguien miente. Alguien miente. Para los que nos están oyendo y no nos están viendo, hay un vídeo del padre de todos en directo diciendo que Druckenmiller predice la fecha exacta donde comienza. Me imagino que es la recesión. Tienes 3 meses para salvar tu dinero. Para salvar tu dinero, correcto. Mientras nosotros estamos diciendo, mercado alcista, hay datos que confirman que esto va para arriba. Entonces... Yo con los 17.000 views del vídeo de Alejandro Estebaranz, padre de todos, yo tengo claro con quién voy, ¿eh? Pregunta de Andrés.93, usuario de Discord, ¿eh? Ahí la dejo. Pues yo creo que ninguno, porque ahí no pone... Ojo, y nos has puesto tú el sello de confirmado, además. Sí, claro, porque queda más bonito, sí, joder. ¡Pam! Es verdad, a nivel técnico el mercado es alcista, chavales, hay que asumirlo. Pero... Sí, lo has dicho. Luego te has pasado una hora escribiendo... Claro, porque Druckenmiller estoy convencido, tengo que ver el vídeo. De hecho, no tenía pensado mirarlo y tal ahora. Pero que habla de un tema macroeconómico, de la economía. Y eso, evidentemente, si hay un colapso económico, la bolsa pues sufrirá. Pero si no, ya estamos en un mercado alcista y debería seguir. Ahí dependemos de si realmente hay un evento serio o no. Si no lo hay, pues tendremos correcciones, lo que tú quieras, y luego esto seguirá subiendo. Si colapsa medio la economía americana, pues evidentemente ahí tendremos problemas. Pero bueno, no sé, tampoco... ¿Os parece que eso va a pasar? ¿Veis un colapso inminente de la economía americana y europea? Siempre yo pensaba que iba a subir el oil esta semana y míralo. Pues eso es. Yo creo que ha quedado bastante claro. O sea, en la parte positiva de la bolsa, sí, hay motivos para creer.
La parte negativa, pues es una hora de datos preocupantes, cuanto menos. Sí, ¿no? Está bien. Bueno, dicho esto, muy bien, buen programa. Estamos todos contentos. ¿Estamos contentos con el programa? Sí. ¿Estás contento, Gwen? ¿Estás contento? Yo estoy contento. ¿Hay alguna pregunta más que no sepamos para ponerla? Yo creo que no. Entonces, con eso podemos irnos. Hay una pregunta de José Villarreal que yo creo que puede responder. ¿Dónde están los likes? Exactamente, es buena pregunta. Grande, José. Sí, Bueno, muy amable. Yo dejo aquí una petición de likes. ¿Dónde están esos likes? Efectivamente, es bonito. Y si os gusta, recordad que estamos aquí cada domingo, así que suscribiros. Eso, y que se nos pone contenta Alba, además. Exactamente. Venga. Bueno, pues nada, vámonos. Muy bien. Hala, me voy con el Capi a cenar. Sed buenos y nos vemos esta semana. Mañana ya sabéis lo que hay. Exclusiva. Entrevista con Andrew Austin. Le vamos a ver aquí. Pero bueno, va a ser para el club, en principio. Luego ya veremos qué sacamos en abierto. Pero bueno, para los miembros del club también nos escuchan. Correcto. De forma masiva. De forma masiva. Un saludo a todos y